tardes. Esta reunión se ha hecho posible gracias a algunos miembros representantes del periodo 24-25, así que espero que estén muy atentos a todo lo que se va a comentar. Como primer curso, tenemos el único curso compartido de quinto ciclo, que es Investigación de Operaciones 1. Para ello tenemos al profesor Canelo, Medina, Lozanau y Oporto. El primer caso que veremos será el del profesor César Canelo, y para ello tenemos al ponente John Salinas. Bueno, buenas noches con todos. Voy a hablarles acerca del profesor César Canelo. Bueno, yo voy a hablar una parte y le voy a dejar la otra parte para que hable mi compañero Hansia, porque los dos hemos llevado con este profe. Bueno, el profesor Canelo, lo suficiente para probar con este profesor o cómo sobrevivir con este profesor es practicar los ejercicios que resuelve, ¿no? En clase. Y las planchitas. Lo bueno del profesor Canelo es que sus exámenes, prácticas exámenes, suelen venir planchitas, ¿no? Y algunos ejercicios se repiten. Y para ponderar, preguntar los problemas que no te salgan, ¿no? Tienes que preguntarle. Hay algunos problemas que, o sea, él en su uni virtual deja material de estudio, tanto que es problemas propuestos y también problemas resueltos. Y hay algunos ejercicios que no te van a salir, ¿no? Y es bueno preguntarle, ¿no? Al profe cómo sale y así, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacen sus clases? ¿Cómo enseña? Bueno, el profesor, bueno, literal, lee su PPT, ¿no? Lee su PPT. Cuando las clases son de teoría, la verdad es que es un poco aburrido porque se pone a leer sus PPTs de 40, de 40 páginas, así. Y como que da sueño, pues. Pero pero lo bueno del profesor es que, como les digo, sube todo su material univirtual. Ahí pueden encontrar problemas propuestos y problemas resueltos también. Ya, las ventajas y desventajas le voy a dejar a mi compañero Hans para que las mencione. Buenas tardes. ¿Se me escucha, no? Ya. A ver, compañeros. Las ventajas del profesor es que su curso lo hace muy, digamos, adecuado como todo alumno quisiera tener. O sea, te explica la teoría y lo complementa con la parte práctica. Sus ejemplos son ejercicios pasados, prácticas pasadas, y él lo resuelve de manera sencilla y sorprende, pues. Bueno, otra ventaja es que suele ser a veces plachero. O sea, copia y pega preguntas de, digamos, del 2021, 2022 y lo pone. Otra ventaja es que en su salón sí vas a aprender el curso, a diferencia de otros salones. Este profesor es serio, sabe a qué viene, enseña, y en este salón no vas a conversar, no van a gritar, no van a alzar la voz, porque su voz es baja, pero adecuada para que todos presten atención. Puedes faltar, claro, porque lo que él hace a veces es leer sus PDFs. Se puede volver aburrido. Sus PDFs son un poco extensos, pero contienen lo esencial, lo importante, y es muy adecuado. Las desventajas es que, como te digo, te puedes dormir. Eso nomás. Otra ventaja podría ser que mientras él resuelve ejercicios y digamos que se equivoca y un alumno le corrige, pero le corrige bien, el profesor es capaz de reconocer ello y le puede dar un punto más a la PC. Hasta la primera PC te vas a pasear, porque solo es formular, no vas a resolver nada, solo es formular.
El curso empieza ya después de la primera PC, ¿no? A ver, otra cosa es que solo lo verás el curso algo operativo. No te puedes equivocar. Tienes que aprender bien su método. Es considerado al calificar las PCs. Cuando llegue el examen parcial y el examen final, ahí sí ya se vuelve estricto. Pero por ahora te puedes pasear en las PCs. Parcial y final, no debe haber error en ti. Tienes que aprender bien su método. Eso es todo. Es buen profe. Para mí, digamos, creo que es mucho mejor que el profesor Oporto. Bueno, esas fueron las recomendaciones, ¿no? Acerca del profesor Canelo. Y lo vuelvo a recalcar que es un buen docente y para los de industrial, ¿no? Más que todo porque hay un cruce que es contabilidad financiera con IO1 con Oporto, que no les va a permitir matricularse con Oporto. Por eso viene un paquete, ¿no? En Leighton y Canelo. Bien, a ver la siguiente PPT. Ya, el profesor Luis Medina. Bueno, la mayoría quizás sí ha escuchado de este profesor, que es la antifija de IO1, ¿no? Bueno, yo no he llevado con este profe, pero he tenido varios amigos que me han comentado cuál ha sido su experiencia con este profesor, y yo voy a compartírselas. Bueno, lo suficiente para probar con el profesor Luis Medina. Bueno, el profesor dicta teoría, ¿no? O sea, parcial y final y susti, ¿no? Lo suficiente para probar sería resolver planchitas y leer su Word de teoría. Y para antes de parcial, pues, puedes usar bueno, este canal de YouTube, ¿no? Que ya les va a pasar les va a pasar este archivo para que lo puedan ver. Y también conseguir las clases grabadas del curso de IO1 en Tricavenger, ¿no? Que es muy útil. Ahí puedes encontrar planchas, clases grabadas, solucionarios, etcétera, ¿no? Y para ponderar es ganarte los puntos de profe. Algo que me comentó un amigo es que el profesor da puntos. Y estos puntos van directamente para el parcial y para el final. O sea, si tú participas seguido, te puedes ganar estos puntos con el profesor Luis Medina. Y también entender bien los ejercicios y en el examen hacerlo bien detallado, ¿no? Hacer más que todo con su método, ¿no? A los profesores de este curso les gusta que resuelvan los ejercicios con su método, ya que así se entiende mejor la solución de los ejercicios que ellos proponen. Bueno, ¿cómo son sus clases del profesor Medina? Comienza revisando su PPT de teoría, resuelve ejercicios de su Word de ahí deja ejercicios en las siguientes clases, ¿no? Del mismo tema. Y de ahí resuelve unas planchas, ¿no? Bueno, las ventajas y desventajas del profesor. Bueno, las ventajas es que a veces dice en clase, al primero que resuelve este ejercicio le doy un punto en el examen, como es el caso de mi amigo, ¿no? Que me comentó. Él fue el primero en resolver el ejercicio que él dejó y le dio un punto en su examen final. Y sí cumple su palabra, ¿no? Pero debes hacerla recordar en el examen, ¿no? Ya sea parcial o final. Y las desventajas son que no se le entiende cuando habla. Es malo en el sentido de que te quita tu examen, ¿no? O sea, ya termina la hora y ya te quita tu examen. Y también no considera mucho en los exámenes. Es normal que la mayoría de los desaprobados de este curso están en esta sección, más que todo porque como son dos secciones y aparte el profesor se malea pues en el parcial y final, o sea, el porcentaje de aprobados es bajo. Por eso la idea es asegurar en las prácticas con el profesor los turnos. Bueno, no te considera mucho en los exámenes y no tiene remordimiento al jalarte, ¿no? O sea, no es considerado. Así que, como les vuelvo a recalcar, sería asegurar en prácticas, ¿no? El siguiente BBD. Bueno, profesor Medina,
viene acompañado del profesor Lostaunao, ¿no? O sea, ambos dictan este curso. El profesor Lostaunao se encarga de lo que son las prácticas. Y bien, lo suficiente para probar con el profe es asistir a sus clases, ¿no? Y es un buen profesor, ¿no? Porque, o sea, le gusta hacer clase y resolver ejercicios. Y se le entiende bien, por lo que me comentaron. Y también te va a explicar algo si no entiendes, ¿no? Aunque también el profesor me han dicho que, o sea, es un poco, o sea, pierde la paciencia rápido. O sea, no le gusta que le preguntes cosas que son muy sencillas, por así decirlo. O sea, le gusta que le preguntes ya, no sé, preguntas más concretas, ¿no? Para ponderar sería resolver planchas, ¿no? Y los ejercicios que no te salen. Preguntarle al profesor y él te va a ayudar. A ver, también ir temprano a sus prácticas. Otra cosa que me comentaron acerca del profesor es que si tú llegas tarde a las prácticas, él ya no te va a dejar entrar ya. Así que tienes que estar puntual 5 minutos antes en el salón. Bien. Bueno, el profesor Alostano, como lo mencioné, se encarga de lo que es la práctica, ¿no? En el curso de IO1. Y es muy puntual, ¿no? Es muy puntual. Ahí también en las clases, si llegas 30 minutos después, ya no te va a dejar entrar ya. Por eso si te vas a matricular con este profesor, es importante que llegues temprano. Bien. Otra cosa adicional a lo que me comentaron mis amigos es que las notas acá son muy variadas, o sea, van variando de profesor, también, no sé, no le tiembla la mano para ponerte un 2, por ejemplo. Pero también, o sea, si ve que está bien hecho tu examen, hasta te puede poner 20. Inclusive varios sacaban notas altas, ¿ah? Con el profesor Losta, sacaban 18, 19, 20. Así que el profesor sí califica bien, pero también dependerá de tu desempeño en el curso, ¿no? Porque también había notas muy bajas también, pero sí se pondera con el profesor. Bueno, las ventajas son que se entiende sus clases, o sea, el profesor resuelve los ejercicios, aclara tus dudas y te da todos los conocimientos teóricos, ¿no? Y los cuales van a ser muy precisos para que resuelvas los exámenes. Bueno, las desventajas es que no comparte sus PPTs. El profesor no le gusta compartir sus PPTs porque él quiere que investigues y debes tomar foto, ¿no? Para que estudies de ahí. Y no deje entrar fuera de la tolerancia, ¿no? Ya sea en las prácticas y en las clases. En las prácticas 15 minutos y en las clases 30 minutos. Esa es la tolerancia máxima que está permitido con este profesor. Bueno, eso sería todo acerca del profesor Medina y el profesor Losta. De ahí sigue el profesor Oporto, creo. Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha? Disculpen, que alguien me confirme. Ya, ok, vamos a comenzar. Yo he podido llevar el curso de IO1 con el profesor Oporto, el ciclo 24.1, que fue el último ciclo. ¿Ya? Anterior a este, en el ciclo 23.1 y 23.2, el profesor tenía la mala reputación de que era un profesor cochi porque faltaba clases, regalaba puntos, pero tuve la suerte que el ciclo pasado, este ciclo 24.1, fue todo lo contrario. El profesor ya tenía más tiempo para las clases y dejó de ser el famoso por coche. Lo recomendable es no faltar a sus clases, ya que el profesor da las indicaciones precisas para sus prácticas. Él en clase te da un 40%, tú tienes que estudiar un 30% y el otro 30% ya depende de tu habilidad que encuentres un material similar al que él está utilizando para evaluar. ¿Ok? Después de eso, para ponderar, hay que tener un grupo de estudio entre chicos de industrial y chicos de sistemas. ¿Por qué les comento ello? Porque el curso, a partir de la tercera práctica, utiliza mucho el Python. Para los amantes del Python, el curso va a ser un curso menos, sinceramente. Yo, siendo industrial, me gusta un poco de Python, pero no al nivel que el profesor exigía. ¿Ok? Otra cosa que comento es, deja temas al aire. Sí, en clases, deja temas al aire, no los explica, pero en la práctica es muy probable que te venga ello. Y si tú has leído un poquito más, en la práctica tienes asegurado un 15, un 14. ¿El profesor qué hace en sus clases? ¿Cómo enseña? El profesor lee sus PPTs, saca la pizarra
y sus prácticas son muy parecidas a lo que enseña en clases, ¿no? Aparte de ello, constantemente habla de temas aleatorios que hacen que su clase sea amena, no es monótona y no es aburrida, ¿no? Las ventajas es que se puede asistir si asistes al 100% ya pasaste prácticamente, ¿no? Porque sabes lo que te va a venir y estudias un poco y es un curso menos, por decirlo de este modo. El profesor no es estricto, da un buen ambiente, como lo puse acá, habla de coyuntura internacional, se pone a hablar de la guerra de Ucrania y cosas así como para que la clase sea amena, ¿no? Por eso de repente se gana el descontento de muchas personas que están acostumbrados a estudiar como robots. Ya, a ver, otra es que a partir de la segunda PC evalúa, sí, efectivamente, como lo comentan, Oporto pregunta 2 variables y Canelo 5 variables, tal cual. Ajá. Ya, a ver, desventajas. Algunas veces cancela sus clases y traten de que si llegan a este salón, a este profesor, que el delegado tenga mucha comunicación con el profesor, para que cuando cancele la clase no hayas dado un viaje desde Lurín hasta la uni o desde el Callao hasta la uni para que te cancele cuando estés ahí, ¿no? Su primera PC es como un examen de admisión. El profesor cuida, patrulla, está por todos lados. ¿Por qué? Porque el 40% es de ChatGPT. ¿Por qué ChatGPT hace preguntas abstractas? Preguntas que, por más de que hayas estudiado de todos los libros, no las vas a poder hacer. ¿Ya? Pero lo negativo de este profesor es que no vas a aprender mucho del curso, porque se utiliza bastante Python y no se desarrolla el curso tal como es, porque es un curso interesante. Y otros profesores que ya mencionaron serían una mejor opción desde mi punto de vista. Pero si eres sistemas y te gusta Python, dale con este profe porque vas a ponderar, sí o sí. Eso sería todo con profesor Samuel Oporto. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, muchachos, en el chat de la llamada está el link para la gente que ya terminó el punto de investigación de operaciones 1. Esto es para la gente de industrial. Los ponentes ya se están preparando y para aquellos que ya terminó acá, la llamada va a continuar para el tema de sistemas, la especialidad de sistemas. En un momento hablamos sobre economía general. Un rato, muchachos. Vayan, si son de industrial, entren al link que ha pasado Angie. También está en el grupo de avisos. Lo han pasado en el grupo del código además. Ingresen. Buenas noches con todos. Bueno, en cuanto al profesor Leoncio Palacios, ¿qué hacen sus clases? ¿Cómo enseñan, no? Son 4 horas seguidas, ¿no? Su curso. En cuanto a las primeras 2 horas, realiza teoría, ¿no? Sobre su tema, ¿no? Sino en el sílabo. En las siguientes 2 horas hace una práctica dirigida que en verdad no tiene ningún valor, pero es importante que lo hagan porque de ahí viene parecido a las PCs, básicamente. O sea, suficiente para probar con este profesor simplemente es que realice estas prácticas dirigidas que hace en las 2 últimas horas y memorízalas y eso es todo básicamente, ¿no? Y también hace exposiciones semanalmente este profesor y esas exposiciones en verdad no son tan difíciles en sí. El profesor es algo exigente en estas exposiciones, pero no mucho. Por lo general, las notas que sacan estas exposiciones
son alrededor de 15, 14, la nota más baja, por así decirlo, y la nota más alta sería 19, 18, ¿no? Para ponderar, bueno, básicamente son esas prácticas dirigidas que haces a las últimas horas, porque literalmente puedes sacar una pregunta o dos preguntas de esas dirigidas y tomarlas en las PCs. O sea, no es nada complicado en sí este curso con este profesor. Este profesor podría ser el profesor más fija que hay en este curso. Por lo tanto, o sea, si tienes buen turno, este profesor es el ideal para ti. En cuanto a la puntualidad, si el profesor es algo exigente en cuanto a eso, no le gusta que lleguen tarde, y si el profesor ve que básicamente hay pocos alumnos en su aula, se puede malear un poco en las PCs y puede calificar algo estricto. Bueno, las ventajas es que como son 4 horas seguidas, el profesor sí es considerado en cuanto a eso, y cada hora, cada 50 minutos, da un receso de 10 minutos, 15 minutos, alrededor de eso. Bueno, las PCs prácticamente son las prácticas dirigidas, o sea, son casi lo mismo. 2 preguntas iguales pueden venir en una PC. Puedes practicar con el material que sube en Sola Virtual a la vez, o sea, las prácticas dirigidas las sube ahí junto con el solucionario. Entonces puedes practicar después, no sé, que no hay problema con eso. Califica considerado, o sea, básicamente tus notas van a ser 16, 15, sin esforzar tanto mucho, en verdad. La desventaja es eso, que como sus clases son un poco aburridas en sí, para mí no fue tanto porque yo sí atendía básicamente su clase, pero a algunos sí les resultó un poco aburrido porque el profesor, como es ya un poco mayor de edad, entonces como que se hace lenta su clase. Pero si le pones atención, en verdad el curso va a ser relativamente divertido, como les digo. Bueno, eso era todo cuanto al profesor Leoncio Palacios. Yael, disculpa, si deseas yo te puedo ayudar, porque mi ciclo pasado y yo llevé con César Miranda igual. Perdón, es un poco, ¿va? Ya, ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Víctor, ya, varios creo que ya me conocen. Les voy a comentar un poquito sobre el profesor César Miranda, ¿ya? El profesor enseña en sí 2 cursos, bastante el curso de economía, y usa el libro llamado Parking, ¿ok? Si tienen la posibilidad de encontrarlo tal vez en la biblioteca o comprárselo al frente de la uni, creo que está barato porque es el plagio, ¿no? Les va a servir, lo único que deberían hacer es leer leer el libro porque viene preguntas bastante teóricas. A veces vienen preguntas prácticas, la cual ayuda mucho porque las teóricas son bien rebuscadas, no es como que el profesor agarra la página 51 y pone la pregunta 3 o algo, ¿no? Y el libro especifica ahí, ¿no? Oye, mira, esta definición significa tal, tal, y el profesor quiere que expliques tal cual, ¿no? Esa es un poquito la desventaja, ¿no? Porque bueno, tienes que leer todo el libro, pero la ventaja es que a veces el profesor se pone bastante bueno y las preguntas de exámenes pasados las vuelve a poner, obviamente cambiando los datos, siempre y cuando sean prácticos, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar por aquí? El profesor deja trabajos, okay, raras veces deja trabajos, pero sí pone buenas notas. Cuando realiza exposiciones, les recomiendo que se preparen bastante porque en una exposición a mi equipo creo que le puso incluso 20, ¿ah? Sí, nos puso 20 porque la exposición salió bastante bien, excelente. Entonces ahí, si alguno está sufriendo o demás, pues pueden pedir la exposición para la tercera, cuarta PC, ¿no? Es bastante accesible.
Pueden pedirle trabajos también. Ojo, tengan en cuenta que las PCs las pueden solucionar y enviársela por correo, también aumenta puntos, por lo que he visto, ya sea parcial, final, PCs. Sí te suma puntos, pero el problema es que a veces califica bajo ya, o sea, tal vez llenes todo el cuadernillo, pero si no tiene sentido, no te va a calificar tan alto, ¿no? Y por ahí hay rumores, ¿no? Que al final había bastantes profesores, perdón, bastantes alumnos que estaban por jalar, entonces el profesor les apoyó, ¿no? Con algunos puntos, obviamente a las personas quienes estaban bastante atentos en clase, que participaban en clase y demás, ¿no? Pero si me dicen, a ver, así algo, un resumen para que puedas aprobar y para que puedas ponderar, yo creo que primero las PCs anteriores, porque si es práctico va a venir parecido, y si es de teoría sí tienes que leer ahí bastante y estar presente en clase, ¿no? Y dato curioso, ¿no? A veces en clase el profesor comenta bastante sobre la economía, sobre su vida y demás, ¿no? Eso sería en parte, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar más, porque ahí veo que algunos también llevaron con César Miranda ahí. Sí, yo podría agregar algo. Yo he sido el ciclo pasado delegado del profesor Miranda. Una cosa, si van a ser delegados del profesor Miranda, por favor insístale con lo de los trabajos, porque el profesor sí es accesible. Por ejemplo, para segunda PC, para tercera PC, está intentando insistirle para que haga trabajos para el parcial. Y el profesor vio, digo, ya, normal. Pero como vio que no tenía buena estructura alguno de los trabajos, no lo consideró para el parcial, sino para las PCs. Así que si es que el delegado chambea, pueden pasar el curso tranquilamente. Recuerdo que la tercera PC, la mayoría no tenía menos de 17, tenían de 17 para arriba. Ahora, el ciclo pasado había una ventaja debido a que el profesor Miranda tenía los salones bien llenos, porque hubo un problema con un profesor de economía, que hubo un cambio. Y por tener bastantes alumnos, dijo que sus prácticas iban a ser para marcar, pues, ¿no? Y algunos aprovecharon, otros no aprovecharon. Profesor Miranda, como dijo mi compañero, léanse el parking. Literal, es un copy y pega del parking, pueden, si lo consiguen, bacán. Creo que hay en PPT también el parking, pues no es igualito, es otra edición. Pero sí, con leer el parking, las PCs se pasan tranquilos, la del parcial también se pasa tranquilo, pero tienen que leer, porque si florean o hacen algo que no tiene nada que ver con la pregunta, de lo que podían haber sacado 4 puntos en una pregunta, pueden sacar 1. Entonces tengan cuidado con eso. Eso es lo único que quería agregar. Sí, ahí agregando, ¿no? Sí, tiene razón mi compañero, no agreguen mucho floro. O sea, si no saben la pregunta, lo que se acuerden y listo, ¿no? Porque si le metes demasiado floro, el profesor también como que se raya y no te considera la pregunta. ¿Y jalaron todos la PC1 o no? Sí, chicos, buenas tardes. ¿Se me escucha, no? Ya. Bien, con esta profesora, bueno, van a tener obviamente una PC de las 4 en total. Sí, es la fija. Cáceres fue su delegado, ¿no? Y llevamos, sí. Y sí se puede poner. No necesariamente Miguel Ángel. Bueno, bien, para la primera PC es lo típico, ¿no? Para la primera y hasta la segunda PC y el parcial, ¿no? Leer los PPTs. La profesora no suele enseñar muy bien que digamos, porque suele leer las PPTs y a veces eso como que aburre un poco, ¿no? Lo más recomendable es leer por tu cuenta, ¿no? Son varias PPTs por lo general, mayormente superan las 70 y en la segunda mitad del curso ya se vuelven como que más de 100, entonces sí les recomiendo leer sus PPTs con anticipación. También les recomiendo descargarse lo que es ¿cómo se llama este documento? El, el Global Risk Report de 2024, que en un momento les voy a pasar el link, porque ese libro viene en el final.
que vienen en el final, en ese libro, pues un resumen de los temas que tratados ahí, ¿no? Y bueno, para la tercera PC y al final vienen lo que son ya un poco de matemáticas, ya no tanto teoría, ya no tanto escribir, por lo tanto sí les recomiendo leer bien las PPTs y junto con esas PPTs practicar o con ChatGPT, pedirle a ChatGPT que les genere ejercicios con los que pueden practicar y si es posible usen un GPT, no sé si alguien por ahí conoce, un GPT que se especializa un poco en economía y sí propone ejercicios y sí resuelve, tiene un estilo muy parecido al de la profesora, o sea que sí ayuda bastante, la verdad. Eso lo pueden comprobar si se consiguen los solucionarios de la tercera PC del siglo pasado y proponen el mismo ejercicio a ChatGPT, verán que sí se puede hacer. Entonces ya tienen ahí unos cuantos recursos como para practicar, ¿no? Porque esa es la parte más difícil del curso, la tercera PC. Y bueno, en la cuarta PC ya consta de un trabajo de investigación. Ahí les recomiendo bastante buscar buena data y con esto me refiero a lo que es buenas estadísticas. Y si no tienen, al buscar en internet no encuentran, pues les recomiendo pedirle a la profesora que no, o sea, no se va a molestar y más bien le va a buscar un montón de recursos como para que ya no tengan excusa de decir, ¿no? En la cuarta PC como que me faltó información para mi tema y cosas así, ¿no? Algo más que se pueda decir de esta profesora es que no le gusta mucho la informalidad, sobre todo en el tema de la vestimenta. Tampoco les gustan los tics nerviosos, es un poco estricta con eso y aunque sea de carácter un poco moderado, de todas maneras, sí es algo chistoso la profesora. Nada más tienen que saber sobrellevarla. Ujú. Como dice Cáceres, es fanática de los temas de tecnología, de la minería, de los temas de actualidad más que nada. Sería bueno que clase a clase se vayan informando y cosas que así se pueden hacer conocidos con la profesora y quizá les considere eh, en alguna PC. Incluso, chicos, cuando llegan algunas PCs, ella de la nada bueno, una PC sucedió que hizo una pregunta y un compañero la respondió. Entonces ese compañero se ganó un punto para la PC. Entonces ahí pueden aprovechar, ¿no? También por corregir, si encuentran un error en sus exámenes, si lo corrigen, la profesora les va a dar un punto adicional también. Pero bueno, esas son cosas eventuales, ¿no? Que no siempre van a pasar. Pero nada, esta profesora, si haces bien tu trabajo de cuarta PC, tu parcial y tu final, practicas bien con los ejercicios tipo PC3 del siglo pasado, de los anteriores siglos, créeme que vas a ponderar. A ver si si me dan unos momentos para buscarles ese documento de los riesgos globales, por favor, porque un link nomás ahí tan para que lo descarguen. Bien, chicos, eso ha sido todo con Mondragón. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Ok, vale. Bueno, el profesor Silvio Quintero, yo lo llevé el ciclo pasado y bueno, creo que fue el ciclo donde regresó después de su su problema de salud que tuvo. Bueno, el curso de economía con el profesor Quintero es realmente accesible, no vas a jalar, es imposible que jales. El profesor en sí también, para aprobarte es muy accesible. Sus PPTs o lo que viene para aprobar el curso en sí, solo tienes que leer sus PPTs que hacen clase. Y bueno, y para ponderar, en realidad el curso es ponderable, con leer sus PPTs y
y asistir a sus clases, puedes sacar un promedio mayor o igual a 15. Bueno, no te aseguro, pero sí, sí es ponderable. O sea, el curso con el profesor Quintero se hace muy, muy fácil. Incluso vas a ver otras secciones que lo que enseña el profesor Quinteros es muy, se puede decir, es muy entendible, o sea, muy básico, si se puede decir. Y bueno, otra cosa también para que puedas sacar buenas notas es que a veces el profesor bueno, en realidad todo su sílabus está en base al Mackey, que creo que el libro se llama Los Principios de la Economía, algo así se llama el libro, no me acuerdo bien, pero busque el Mankey y es el libro que le aparezca de economía, es el libro donde el profesor se basa todos sus sílabos y sus PPTs. Bueno, lo que hacen, yo, el ciclo donde lo llevé, el profesor lo hizo virtual y lo hizo junto con otro, o sea, él hacía 2 horas de teoría y otro profesor hacía 2 horas de práctica. El profesor Quinteros lo hacía de forma virtual y en sus clases virtuales lo que hacía era leer su PPT, o sea, todo el PPT que él tiene programado para esa clase lo lee. Y bueno, y durante la clase a veces hace preguntas sobre lo que está leyendo en su PPT y a veces pregunta así a cualquier persona al random. Y bueno, ese es estar atento. Las ventajas, el curso ya con matricularte con el profesor ya pasaste, literal, o sea, es muy accesible, no te consume tiempo, vas a ver que vas a tener compañeros en otros salones que están con Medí, con Mondragón, con Palacios, que va a decir que ellos sí le consume tiempo. Con el profesor Quinteros no te vas a consumir mucho tiempo, vas a tener más tiempo para estudiar otros cursos como DVD, ingeniería de procesos o incluso con el curso de Doris, no me acuerdo. Y bueno, y sí es ponderable el curso, y bueno, la PC4 es una mono y se puede eliminar. Que mi curso, bueno, yo lo eliminé con mi compañero, lo eliminamos. Bueno, las desventajas. Bueno, cuando el profesor hace su clase te puede parecer muy aburrido, ya que como el profesor va muy lento, y esto se debe a que por su enfermedad, como recién se está recuperando de su derrame cerebral, entonces el profesor como que poco a poco se está integrando a cómo enseñar, ¿no? Bueno, en mi caso, cuando yo llevé las clases con el profesor Quinteros eran virtuales, no sé si lo seguirá haciendo ahora. Bueno, aquí estos 2 puntos, todos de las desventajas, estos 2 puntos es porque cuando yo me matriculé, bueno, en el ciclo pasado fueron los que sucedieron. Las vacantes al principio eran 10, pero de ahí bajó como a 8. Y bueno, y como Quinteros recién estaba volviendo, se puede decir que se acabó en turno 1 o turno 2, ya que como por su enfermedad Quinteros creo que no puede enseñar muchos alumnos, y incluso eso es cuando Quinteros solo enseñaba 2 horas, creo que ahora va a enseñar con las 4 horas, no sé cómo hará, pero ahora, ¿saben cuántos alumnos Quinteros va a poder enseñar? Porque el ciclo pasado solo enseñó 8 alumnos. Y como le digo... Acá sale que puede enseñar 40 ahorita. 40, ok. Sí. Ya, entonces sí puede llegar. Entonces, bueno, como le digo, Quinteros es el profe más accesible, así que a lo mucho se va a llenar, se puede llenar a la gente que esté en el rango del turno de 0, del turno 1 al turno 5 puede alcanzar con Quintero. Y disculpa, ¿el profesor Quintero sí que va a enseñar las 4 horas o también es con otro profesor? Supuestamente todo, creo. Espérate. Sí. 4 horas. Ok, sí. Ok. ¿Es virtual o presencial? Porque si las clases son virtuales, sí le va a parecer un poco aburrido, porque el profesor lee su PPT, pero si es presenciales, ahí no sabe decirte, pero me dicen que sí también era un poco aburrido antes Igual debe ser aburrido. Así que, bueno, eso es todo, profesor Quintero. Y también me han dateado de que si el profesor se llega a enfermar, lo puede cambiar por... Bueno, eso es un rumor, no sé si sea cierto, pero entre los dinosaurios está ese rumor de que si el profesor supongamos durante el ciclo se enferma, se vuelve a enfermar otra vez, o recae, creo que pasa, o sea, su salón pasa al salón de Miranda, algo así, pero no sé si es cierto, pero un ciclo dijeron que eso sí pasó. Bueno, yo no lo he comprobado, así que
no sabe decirle, pero si pasa eso, solo les digo que aprovechen hasta el parcial, porque en realidad todo el curso es fácil. Si Quinteros está hasta el final, el curso le va a parecer muy fácil. Y bueno, si Quinteros por A o B tiene problemas de salud, le digo que aprovechen nada más el parcial, porque sí es muy fácil el curso. Bueno, eso sería todo. Ok. Sí, buenas noches con todos. Yo llevé con el profesor Huerta el ciclo pasado. Es un profe bien chévere, la verdad, el profesor Huerta. Y no se molesta si faltas a clase, incluso él mismo te dice, nos veo en la próxima práctica, cuando acabas de práctica, o sea, los que ya conocen, los que no vienen a clase. Nos vemos en la próxima práctica. El curso en sí son 4 prácticas, de las cuales se elimina una. Y de eso sale tu promedio. Es un curso en el que si quieres aprobar nomás, digamos, con 11, 12 o 13, es normal, puedes leer sus PDFs y normal puedes faltar a clase, porque también son 4 horas, ¿no? Y puedes de repente enfocarlo en uno que otro curso que priorices más. Suficiente para probar con el profesor Huerta en Realidad Nacional. Leer los PDFs que el profesor sube a su repositorio Drive son lecturas de referentes de repente a la corrupción que pasa en el Perú o casos que tengan que ver con la temática que son las leyes en el Perú, los derechos humanos, bla, bla, bla. Son diversas lecturas que va dejando para sus prácticas. En sus prácticas viene tanto, bueno, al menos fue así el ciclo pasado y en otros ciclos, lo que venía eran preguntas sobre las lecturas que dejaba y unas que otras preguntas sobre lo que hacía en clase. Y tienes que leer sus PPTs que son un montón, que son un montón. ¿Qué más? Dice las lecturas, leer las lecturas que deja para las especies. Sí, esos son los PDFs que suele dejar. Si en caso no asistes a clase, es recomendable preguntarle a los compañeros que estuvieron en clase sobre qué temas están avanzando, ya que la mitad de preguntas de las PCs, de las prácticas, vienen de sus PDF que deja para leer, que tranquilamente puede leerlo sin ir a clase, y lo que hace en clase, que son PPTs, pero él se explaya un poco más en lo que viene, creo que da las fijas para las PCs, sobre algunos derechos de repente en particular, que no, la verdad. Para poner a asistir a clases, ya que vas a saber qué va a venir en la PC, y suelta las reales fijas y debes hacer apuntes. Sí, si quieres ponderar, debes hacer tus apuntes. Tenía compañeros que apuntaban y pucha, han sacado bastante nota en las PCs. Y buen promedio tuvieron al final. Claro, para sus PDFs, que a veces algunos suelen ser extensos, de repente te mandan a leer un PDF de 200 páginas, trata de hacer resúmenes. Sí, así es, te manda a leer PDFs extensos a veces. Las lecturas que deja, sí. En caso deje trabajos que en el ciclo pasado no ha dejado, cumplirlos con mucha dedicación y el profesor va a recompensarlo. Sí, puede dejar trabajos. Que hace sus clases, duran 4 horas, sus recesos son un poco largos, ahí dice 45 minutos o media hora puede ser, en el cual el delegado tiene que recordarles. Las sesiones, eso sí, no son aburridas, ya que incita mucho a que participen los alumnos y no es aburrida la clase en sí. Puedes estar ahí tranqui, 4 horas y hacer tus apuntes. Ventajas con este profe que las clases no son tan aburridas, no te duermes. Si le sacas provecho a las clases, puedes aprender bastante del curso de Realidad Nacional. Es considerado como el delegado, eso sí. Sus preguntas, la primera PC suele ser para marcar. Hay la mayoría pondera, saca 15, 17, 18, 19, incluso hasta 20. Para marcar creo que son 10 o 20 preguntas. No recuerdo bien. Creo que 10. Era para marcar nomás. Ahí sí, debes aprovechar la primera PC, porque de ahí son para responder. O sea, te ponen la pregunta y debes responder brevemente. Respuestas cortas. Y ahí sí, PPP si no vas a clase, porque ahí sí no puedes marcar, ni para chambear. Debes escribir. Generalmente califica alto los trabajos, si es que deja. Desventajas, sí. Claro, si falta mucho a clase, de repente vas a estar un poco perdido con los temas y solo vas a hacer lo que deja lecturas para la casa. Lo lees, pero no sabes qué otras preguntas pueden venir en las prácticas y te quedas en blanco, pues, te quedas en blanco porque no sabes qué responder exactamente. Si no te has esforzado en aprender lo que viene. Eh, sí, debes dedicarle su rato a las lecturas. Como les decía, el profesor Huerta a veces deja lecturas de incluso hasta 200 o 300 páginas, imagínense.
Normalmente que deje de 40, 50 páginas, o no sé, pero hubo una vez que dejó hasta 200 páginas, imagínense. Tuvimos que leer un resumen, hacer un resumen de esta extensa cantidad de páginas que dejó para leer. Eso sería más que todo con el profesor Huerta, ¿no? Eso sería todo. Pueden faltar a clase. Y si quieren poner, asistan. Ok. Disculpe, yo llevé como Waringa en ciclo 23-2, si quieres te puedo ayudar acá. Bueno, bueno, sí, yo diría que si pueden llegar a Waringa, sí, es normal lleguen a Waringa en realidad nacional. El profesor, si alguno llegó con él en ética, sí, el profesor es chévere, no es aburrido su clase. Bueno, sí, sí se aburre su clase, pero digamos, no es obligatorio, digamos, ir a su clase, a no ser los inicios, porque al inicio una PC, la primera PC de hecho, va a ser unos trabajos de algunos videos que les va a dejar. Creo que los videos siempre son los mismos, ¿ah? Eso sí, no sé, pero usualmente son los mismos y ya pues, entonces solo es hacer un pequeño opinión y hablar sobre el video. Eso tienes que imprimirlo y llevarlo ahí a la clase. Y eso son las primeras 5 semanas, 6 semanas, y ya pues entonces solo es necesario ir y esas primeras semanas, pues, ¿no? Después, la segunda PC es un trabajo, digamos, de redacción. O sea, el profesor va a preguntar y va a decir, ya, digamos, esta primera fila va a ser de tal tema, digamos, porque se supone que el profesor camina, avanza clase, ¿no? Pero realmente no avanza a veces clase porque a veces ni siquiera agarra su diapositiva y su diapositiva está colgando en línea virtual, pero a veces ni siquiera las usa. Y simplemente dice, esta fila va a ser de este tema, no sé, realidad de época de Fujimori, no sé. Esta fila va a ser de época incaica, así. Entonces, también tienes que tener un poco de suerte de que justo te toque el tema que tú hayas repasado, ¿no? Un consejo en ese caso es sentarte en los extremos, así bien te toca o bien el primer tema o el último tema. Ese es un hack que encontramos con unos amigos. Bueno, la tercera PC es una exposición, que esa exposición va a ser durante todas las clases, porque siempre en una clase vas a poner un grupo o a veces incluso dos grupos, porque el profesor va a decir que hagan grupos de 3, pero por ahí si hay un grupo que solo tiene 1 o 2, ya va a dejar que hagan grupos de 4 y van a hablar sobre temas así de realidad nacional y qué épocas, no sé, por ejemplo, en mi caso a mí, mi grupo le tocó exponer sobre los derechos humanos a lo largo del Perú, entonces cómo fue cambiando, qué políticas hizo el presidente para tal cosa, etcétera, ¿no? Y realmente el profesor se duerme incluso en la clase, y al final sí es ponderable, por ejemplo, a mi grupo creo que nos puso 17 o 18, entonces no, ni siquiera le presta atención a lo que dices, y realmente es un curso menos. Y la PC4 en teoría tenía entendido que hasta antes de mi ciclo, que yo llevé 23.2, el profesor hizo otra evaluación así escrita. Esa vez hizo de los videos y de los temas que expusimos. Y en esa redacción, es verdad, ahí no sube, no coloca tan alto. O sea, te pondrá un 14 así o 13. En las exposiciones y los trabajos sí aprovecha que no las elimines, porque ahí sí puedes sacar nota alta, pues, ¿no? Entonces, en mi ciclo al menos fue así. Pero yo tenía entendido que hasta antes de mi ciclo, el profesor hacía una monografía. Se supone que de la exposición que tú habías hecho, de la PC3, tú tenías que hacer una monografía de justamente todo lo que habías dicho en la exposición, como una monografía y mandárselo creo que por univirtual, no sé cómo, o imprimírselo, eso sí no sé. Pero en mi ciclo creo que el profesor se le hizo de vago y dijo, no, vamos a hacer solo otra prueba de redacción. Y así fue, pues. No desconozco si en este ciclo actual, bueno, el último 24.1 volvió a ser así, pues, ¿no? Pero al menos yo tenía entendido que esa es, digamos, la gran diferencia. No sé si habrá cambiado y ya no pide monografía, pero igual no es un trabajo tan difícil, ¿no? Y si llevas con Waringa se va a tener
un tiempo mucho sobrado. El profesor en sí es muy coche, sí, la verdad que sí. Que siga Merino y luego continúo yo. Sí, sí. Sí, no. Ya. Ya, buenas noches a todos. Yo voy a decir sobre Ana Leo. Sinceramente yo le di en 23, 2, industrial. Así que les voy a decir cómo era hace 2 ciclos. Creo que hace el ciclo pasado es un poco diferente a como era antes, pero igual les voy a contar mi experiencia. Primero, para probar, la profesora deja tareas en cada clase. O sea, por eso es importante que nunca falten a las clases, porque de la nada deja una tarea que vale 5 puntos, 8 puntos para las veces, así que tengan cuidado con eso. Ah, y eviten llegar tarde. Ella, si es que lo conversan, les puede dar 5, 7 o 10 minutos de tolerancia para que entren al salón. Si no, después cierra la puerta y no lo deja entrar. Ahí sí ella es muy estricta. ¿Quieren ponderar? Cada clase, la profesora va a pedir a todos una noticia. O sea, por ejemplo, andan a RPP o el comercio, agarran una noticia cualquiera que sea interesante para ver en la clase y lo dicen a la profesora. Y entre todos van debatiendo, ¿no? La profesora pregunta, ¿y qué tal, qué te parece a ti esa noticia? Si se pudiera haber hecho otra cosa, tal, así, debate. Y ten buena estructura en los trabajos. Cuando hacen trabajos, te van a dar una lectura y tú vas a tener que resumirla. Y dependiendo de qué es lo que te pida, te va a hacer un mapa conceptual o te va a decir que lo hagas con un mini trabajo monográfico, que pongas objetivos. Entonces, si vas a ponderar, esfuérzate mucho en ese punto porque de verdad vale la pena. ¿Qué hacen sus clases? En general la profesora es chévere. O sea, pone sus PPTs ahí proyectado y explica, ¿no? Son subtítulos y ella misma va explicando, ¿no? Va debatiendo con la clase. Así que es muy amena su explicación. Pero sí, como les comenté, es estricta con la hora de entrada y con sacar celulares. No permite celulares en el salón. Así que nada que estar jugando o cosas así en la hora de clase. Ah, y una cosa muy positiva de la profesora es de que cuando están haciendo prácticas o los trabajos, si hay gente haciendo bulla afuera, los va a callar. No sé si ustedes habrán pasado por ese salón que de la nada la profesora le dice que haga silencio, ya pues ella es Ana León. Sus clases son interactivas, pues, porque cada rato debaten, son 4 horas de clase y diría 2 horas y media para hablando con los alumnos, hablando sobre los temas, o sea, se aprende mucha actualidad nacional, así que la verdad yo disfruté mucho su clase con el. Ventajas, como sus prácticas son llevaderas debido a las tareas y se puede sacar de 14, 15 para arriba. Las clases son entretenidas porque paramos debatiendo, paramos hablando y se aprenden muy bien porque aparte de que llegas noticias, el profesor también te lanza datos nuevos con sus PPTs. Desventajas, si es que tú sacas celular, si es que llegas tarde, la profesora te puede marcar. Y cuando te marca va a comenzar a calificarte raro las PCs. Entonces ahí tengan cuidado, chicos. O sea, siempre mantengan las reglas. Si siguen manteniendo las reglas, la profesora se va a portar bien y les va a ponderar. Si te marca, cagaste. Eso es lo que está diciendo. Y es verdad de que hay algunas clases que no avisa. A veces una clase te dice ya, la siguiente vamos a hacer una tarea. Bueno, hay clases en que no lo hacen. Así que no falten a sus clases porque de la nada es una tarea que vale 8 puntos y ya su PC está sobre 12, ¿no? Y ahí sí ya fue el curso, ¿no? Y nada, eso es lo que quería decir sobre Ana León. Ahora sí, 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 ahora sí. Ya. Ya. Yo llevé el ciclo, bueno, el ciclo antepasado. La profesora, la verdad que con ella por eso es como un curso menos realidad nacional, porque no sé mucho y se pondera. Suficiente para probar, asistir a exposiciones. Sí, la profesora, el curso con la profesora
desde el primer día agarra el sílabo y forma grupos. Bueno, cada uno forma su grupo. La profesora les asigna temas para que ustedes mismos desarrollen esos temas en las exposiciones. Ella organiza, les dice, ¿no? Las fechas de exposiciones. Les recomiendo que hagan un buen grupo porque te pone altas notas. La profesora sí pone buenas notas. Y tu PPT, sí, unas PPT buenas, porque eso sí considera la profesora cuando exponen. Exponer muy bien. Eso sí, la profesora es exigente cuando exponen, si es que no se duerme. Te dice, te corrige algunas cosas, ¿no? Que tal vez no las dices correctamente. También no digas mucho floro porque la profesora se da cuenta. Ahora, para ponderar, asistir a todas las clases. Bueno, es que no hay clases en realidad, no hace clases la profesora. Ella reparte los temas, como dije. Y las clases las hacemos los alumnos en las exposiciones. Por eso puedes asistir, aunque no deberían hacerlo, pero puedes asistir solo el día que expones. Participar por los puntos. Bueno, eso es cierto. La profesora da, a veces, no siempre, si participas o intervienes bastante en las clases, no clases, sino en las exposiciones que realizan los demás grupos, te puede dar por ahí puntos. Para las PCs, porque no hay parcial ni final, solo son PCs. Exponer con mucha dinámica, como ya lo había dicho, hablar en inglés. Bueno, creo que sí, si sabes inglés, por ahí presenta tu exposición en inglés y la profesora se emociona, porque la profesora sabe inglés. Así que si sabes inglés es un plus. Asistir a las prácticas. Sí, en realidad con la profesora son 4 PCs, son 2 PCs que son escritas, que no busquen plancha porque es por las puras, porque no toma plancha, toma cosas de actualidad. Puede tomar cosas que pasaron un día antes en el Perú, en todo el mundo. Cosas así, sobre tecnología también. La profesora no toma plancha. Y no es muy complicado, la verdad, aunque sacan baja nota, pero no es complicado. Eso sí, rellena bastante en tu PC, porque sí considera, pero tampoco cualquier cosa, ¿no? Siempre pensando. Ahora, ¿qué hacen clases? Cuenta sus historias de viajes. Eso es cierto, como dije, la profesora no hace clase, se entra a Google y empieza a buscar cualquier actualidad, cosa que ha pasado, o si no, abre ChatGPT y también busca ahí. O enseña videos también, no hace clase. Te habla bastante sobre economía. Eso sí es cierto. Como lo había dicho en sus exposiciones, yo les recomiendo que formen un buen grupo y también siempre le metan por ahí algo de tecnología o minería, porque a la profesora le interesa bastante eso. Eso es para que ponderen. Mínimo te pondrán un 14, un 15 en tus exposiciones. Así fue en el ciclo que yo llevé con ella. Puedes cruzar con ella, sí, normal. Si tienes cruce con otro curso no hay problema, puedes faltar, solo no faltes el día que expones porque ahí sí no tienes nota, aunque puedes sustentar también porque faltó, pero igual lo recomendable es que no faltes en tu exposición, ¿no? Que de ahí sale tu nota para las PCs. Creo que son 2 expos y ahí las promedia para una PC. Otra ventaja, si se duerme, depende, bueno, mi grupo, cuando exponíamos, a veces se dormía y de rato en rato se levantaba y aún así nos ponía 15. Pero lo preferible es que no se duerma, ¿no? Que te escuchen y más nota creo que te ponen. Se duerme como le aburre la expo, creo que es por eso. Ponderas, como informes en un grupo para que ponderen. Desventajas, pregunta, eso sí, ¿verdad? Pregunta, en las exposiciones en medio de la exposición te corta y te pregunta algo sobre el tema que estás exponiendo, ¿no? O como dije, sobre actualidad. A la profesora siempre le gusta estar preguntando sobre actualidad. Da sueño, como dije, no hace clase. Busca solo, en ese momento busca info en Google. Se duerme la presente posición. Bueno, como dije, no hay problema. Si se duerme igual te pone buena nota. Pero lo mejor es que no se duerma, ¿no? Para que te escuche y te considere. Y eso, creo que normal se puede llevar un cruce con la profesora si tienes otro curso. Y solo no falten a sus exposiciones porque son 2, no, son 4 creo, y entre esas las promedia y salen 2 notas para 2 PCs y 2 PCs son escritas que toman sobre actualidad
Y si no me equivoco, son 2 secciones. En la segunda sección toma muy parecida a la primera, así que por ahí pueden iniciar la segunda. Y eso es todo, creo. Sí, eso es todo. Y formen su buen grupo. Nada más. Lola, sí, de nuevo. A ver. Bueno, yo llevé con el profe Tocto hace un año. Sí, hola. ¿Me escucha? Dale, dale. Entonces, ¿cómo sobreviví con el profesor Tocto? Toctici le dicen también por ahí. El profesor Tocto, sí, es un profesor bien bonachón, amable. Toctici dicen por ahí, sí, Toctici. Bueno, suficiente para probar. Bueno, sus clases del profesor Tocto, aburridas, no tanto tampoco, ¿ah? Pero sí, la gente no suele asistir porque dice Toctici, Toctici. No suelen ir a clase. Pero lo que no saben es que el profesor da puntos para las prácticas en sus clases. Así que si quieres aprobar y si es que quieres ponderar, trata de asistir a clases y participar. Ya que el profesor creo que hace grupos. La última vez que yo con él, hacía grupos en clase y les daba ciertos ejercicios y si lo resolvía, les ponía sus puntitos para las PCs. Creo que te podía ganar hasta antes del parcial 3 puntitos, ¿no? Pero sí, si quieres ponderar, trata de asistir a clases, aunque paren vacíos los salones. Creo que van 10 gatos, no sé, 12 gatos. Incluso creo que me han contado por ahí que van 5 gatos. Ah, pobrecito Tocto, pero traten de ir a clases si quieren conseguir puntitos. Bueno, por ahí también recomiendan un libro que yo pasé sin libro, la verdad. Pasé con YouTube y apuntes de las clases a las que iba. Bueno, y los puntitos que daba para por asistir a clase, ¿no? Asiste a clases, claro, mírate algunos canales de YouTube, sirven bastante para, vienen ejercicios parecidos a los de las prácticas, también resuelve planchitas pasadas, suele venir parecido, a menos con la sección de Tocto. Yo llevé cuando era solo Tocto, no era Tocto y Cueva, y venían ejercicios de Tocto. Y YouTube y sus prácticas pasadas servían bastante, de verdad. Todo el material que uses para tu trabajo, el profesor te da diversas fuentes como Redalic, no me acuerdo qué otras fuentes, eh, para que busques tus papers y puedes hacer así tus trabajos. El profesor te explica todo en clase. Para ponderar, trata de asistir a clase, como ya les dije, para rascar bastantes puntitos. Todo lo que hagas debe estar bien citado. El profesor sí es muy exquisito con eso. Debe citar bien en formato y triple E, creo que pedía, no me acuerdo bien. No me idea. Pero debes tratar de que tu cita esté bien bien puesta en tu trabajo. Y defender bien tu trabajo en la PC. Eso sí. Son 2 PCs, una antes del parcial y otra finalizando ya el ciclo. Son 2 presentaciones de trabajos. Uno es la presentación general de tu trabajo y la otra es ya la aplicación. Un trabajo sobre inteligencia artificial. Te da diversos temas, redes neuronales, árboles, no sé qué, y bla, bla. Consigue puntos por participación, como ya decía. Como enseña en sus clases, debes aplicarlo en las PCs. Vienen problemas parecidos de lo que hacen clases, así que traten de asistir a clase o de repente si no pueden asistir, pidan a sus amigos la foto de la pizarra, porque suelen venir ejercicios parecidos. Menos contacto, sí. ¿Qué hacen sus clases? Bueno, de la mano con sus PPTs, hace ejercicios en la pizarra, pide participación, resuelvan ese ejercicio, quieren aquí, quieren enseñar la teoría de curso, claro, participaciones grupales, individuales. Eso sí, el profesor es muy resuelva todas tus dudas, así que pregunten con toda confianza. Profesor Tocto. Claro, a mitad de ciclo lo lleva al laboratorio de cómputo, donde con código de Python, creo, aplica temas vistos en clase, usando inteligencia artificial. Sí, bien chévere. Ventajas, es más o menos considerado revisado, claro, si das un examen regular, te pone tu 12, tu 13, tu 11. Te brindará todo el material en un virtual, claro, sus PPTs, todo esto ahí. Si no entiendes, claro, YouTube también está para que puedan aclarar sus dudas y prepararse para PCs. Y es planchero, sí, a veces viene repetido o parecido. Desventajas, los grupos son al azar, así que no puedes juntarte con tu compa de repente. A inicio de clase ya tienes tu grupo determinado. La PC2 y la PC4 son equipos de trabajo de investigación. Eso sí, son 2 PCs, pero tranquilamente se puede pasar sin presentar al PC4, solo con la PC2, ¿no? Es una exposición de tu trabajo. PC4 la puedes eliminar, es lo que hace la mayoría. A menos que haya te haya ido realmente mal en la primera o tercera PC. Si no, tranquilamente puedes eliminar la cuarta.
Y la aplicación del trabajo de investigación, trabajo que no esté bien citado, si tú eres bien estricto con eso, te puede bajar un punto, 2 puntos. Los exámenes son a las 8 de la mañana. Sus clases sí son de 8 a 12 de la mañana, normalmente. Y a veces da sus prácticas también a las 8 de la mañana. O a las 10, no, pero sí, traten de llegar puntuales. Pueden dar a las 8 también, no. No otras precauciones. Si no sabes inglés, bueno, no tanto, yo sí sé más o menos inglés, básico, intermedio, pero no tanto, ¿no? No sabes inglés, es algo complicado hacer el trabajo de investigación. No es necesario, no es tan necesario. Pero Tocto sí es relativamente sencillo pasar. Yo pasé tranquilo, y asistiendo y faltando una que otra clase también. Así que tranqui, sí es fija Tocto, se puede decir. Buena opción. Eso sería todo. Vale. Sí, yo hice PPT. No, bueno, gente, yo diría que si pueden escoger Cueva, escojan la Cueva de ley, porque, bueno, tiene tiene algunas ventajas mejores que de Totto. Si bien el coordinador del curso es Totto, eso sí, y creo que incluso Cueva una vez nos dijo que prácticamente él no pone ninguna pregunta de ningún examen ni PC, todo lo hace Totto. La ventaja es que el profesor, uno, en los grupos, bueno, ya deben saber a estas alturas que el curso, la PC2 y la PC4 son trabajos como mencionó mi compañero Piero, de IA, ¿no? O el Machine Learning, ¿no? O aprendizaje automático, mejor dicho, en general, ¿no? Entonces, necesitas formar un grupo. Por lo general, el profesor Cueva, no sé cómo será el profesor Toto en ese sentido, creo que, pero a mí el profesor Cueva dice, por ejemplo, en este caso, nosotros fuimos en el aula de Cueva, en el anterior ciclo, 41 alumnos, y nos dividió inicialmente entre 8 grupos, con grupos de, entonces, 41 entre 8, grupos de 8 y un grupo por ahí de 9. Entonces, pero eso no se va a hacer problema. Incluso van a ver que, digamos, no es tan estricto en la elaboración de los trabajos. Entonces, la PC4 es la continuación del trabajo de la PC2, ¿no? Entonces, prácticamente, si tienen que eliminar alguna PC, no pueden eliminar la PC2, porque la PC4 vas a tener que hacer todo lo que no hiciste en la PC2, ¿no? La PC1 y la PC3 sí son problemas, ¿no? Problemas y a resolver. Yo dividí el curso en dos partes. Una primera parte que es más matemáticas hasta un poquito después del parcial, y la otra últimas partes sí es un poco más teórico, más que todo, porque son temas como teoría del caos, teoría de cuerdas. Y es verdad que el profesor Minos Cueva no enseña muy bien esos últimos temas, incluso a veces ni siquiera los enseña. O sea, creo que una clase de 2 horas hizo 2 temas teóricos, teoría del caos y teoría de cuerdas y no sé qué más teorías, y entonces no enseña muy bien los últimos temas. Pero dentro de lo que cabe, no sé si alguien de acá habrá llevado Cueva con mate discreta, ¿no? Pero al menos, ya no enseña mate discreta, pero eso sí es muy amable, y yo tengo entendido que incluso en mate discreta les regaló un panetón en el final, o susti, ¿no? No sé, pero bueno, al menos acá nosotros sí no nos regaló panetón, no es época navideña, ¿no? Pero sí nos dio unas veces bocaditos así durante las clases, durante las expo sobre todo. Trajo el mismo bocaditos y repartió los que estaban presentes, ¿no? No, carnitas no, creo que dio manjar blanco, pequeños manjares blancos. En fin, dentro de lo que cabe el profesor sí, incluso te deja escoger tu grupo. En cambio, tú, si vas con todo, tienes que tener suerte que te toque, digamos, un buen grupo, ¿no? Y un grupo que te deje que haga, pues, ¿no? Que trabaje junto contigo, ¿no? Incluso el profesor, como regresando a la anécdota, al inicio habíamos 8 grupos, pero creo que un grupo tuvo algunas dificultades porque no se decidían en cómo avanzar el trabajo, y entonces se dividieron en 2. Hicieron un pequeño grupo de 3 y un pequeño grupo de 2. Y el profesor dijo, ya, pues, quieren dividirse, divídense, ¿no? Y no, incluso, y creo que uno de esos integrantes del grupo de 3 pasó al otro mini grupo de 2, y el profesor dijo, ¿qué pasarse al otro grupo? No, está bien, hazlo, normal.
Entonces el profesor no se va a hacer problemas en ese sentido. Incluso si quieres votar a alguien porque no te apoyó, no está trabajando como quieras, solo tienes que ser profesor y decir, ya, pues hazlo, ¿no? No quise incluir él, ya. Y claro, el profesor en sí, todas las clases van a ser en aula, eso sí, no hace el laboratorio como el profesor Toto. Se podría decir que esta sería una gran desventaja porque no vas a aprender, ¿no?, esa parte. Pero al menos el profesor Cueva sí, digamos, es muy didáctica su clase, en la parte que antes de que comiencen los temas teóricos, incluso resuelve prácticas, ¿no? Ah, pasa a alguien adelante a resolver un pequeño problema en la pizarra, normal. El profesor Cueva realmente es muy amable, ¿no? Si tienes algún problema, digamos, dices la PC1 y no entendiste un problema, ¿no? No te quedó bien claro. Incluso el profesor, después de eso, la siguiente clase teórica, el profesor va a hacer toda su clase resolviendo esa PC o el parcial, o ¿no?, que hayas tenido, pues, ¿no? Y va a dar prácticamente su solucionario y para que puedas ver cómo salían, pues, ¿no? Un consejo suficiente para probar, yo diría que incluso ni siquiera es necesario asistir a clases, solo con que repasar planchas del curso, porque como voy a decir, no, los problemas lo hace todo Toto, y justamente como lo hace todo Toto ya tiene incluso su manía de, creo que había, por ejemplo, parcial creo que coloca full integral normal, o sea, y la técnica tienes que usar y variable compleja en una integral simple, que no es compleja, ¿no?, para resolverlo, ¿no? Entonces, puedes repasar con los solucionarios de Toto. Si alguien llevó con Toto también en discreta, sabrá que el profesor hace solucionarios, ¿no? Y lo sube a su uni virtual. Puedes pedirle a un amigo que esté en Toto que pase los solucionarios, ¿no?, de Toto, y para que puedas practicar. Si no, también incluso creo que Cueva, si le piden con tiempo, él pide a Toto que pase tus solucionarios, ¿no? Y te va a permitir practicar, ¿no? Y ya pues entonces ahí vas a ver los escenarios y claro, esa es la parte de los problemas, ¿no?, o exámenes escritos. En la parte de la monografía, muchos eliminan la PC4, sobre todo que hemos tenido amigas que estuvieron con Toto, porque Toto a lo mucho te pone en ese trabajo 10 o 11, no te pone más, o ya por ahí un 14 quizás, pero no. En cambio, el profesor Cueva es más flexible, te va a dar un formato de cómo quieres que haga el trabajo. Y, por ejemplo, creo que hasta la PC2 es plantear todo el problema que vas a hacer con IA, ¿no? Hasta antes sin código, o sea, prácticamente PC2 es todo planteamiento, hablar, por qué, la relevancia del caso, etcétera, etcétera. Pero no hay nada de código. La PC4 prácticamente es todo el código, hacer el código, el proyecto y el trabajo, y presentarlo, ¿no? Y pues bueno, entonces, pues solo el planteamiento, el profesor llega a colocar notas de 16, 15, 14. Eso sí, también, a veces el profesor hace las notas públicas. Vas a saber cuánto sacó, si a alguien le fastidia eso, entonces lo siento. El profesor así, no siempre hace eso, pero creo que en las PCs y en el SUSTI hace eso público. Te va a mandar al delegado no es un archivo de Excel, sino una imagen de un Excel, donde va a salir pregunta 1, tal estudiante, cuánto valía 4 puntos, y tiene 0, ¿no? Acá tiene 1, no 2, 3, 2.5, etc. Y vas a ver todas las notas de toda la hora, ¿no? Eso sí. Pero bueno, básicamente sí escogería Cueva. O sea, es un poco pesado porque incluso la parte teórica es el sábado, pero como vuelvo a decir, no es necesario ir a clases, ¿no? Y incluso la exposición, sí, también deja trabajos extra. Se supone que esos trabajos, porque como digo decir, el profesor Toto hace la PC, el profesor Toto hace algunos puntos de la PC en su laboratorio, pues, ¿no? Pero como nosotros no hacemos laboratorio, el profesor hace, pues, digamos, la PC viene sobre 15, y como dicen, no, vamos a hacer sobre 20, y digamos, todas las preguntas que valgan 5, o los vuelve un puntaje de nuevo, para que sume 20, y los trabajitos extra que deje, como al inicio va a dejar como problemas de variable compleja, ¿no? Y ya después puede dejar problemas como lógica difusa o temas más teóricos, ¿no? Y eso sí lo deja como extra, 1 punto, 2 puntos, ¿no? Y sí, a veces suele cancelar clases, sobre todo porque tiene inconvenientes a veces, porque dice que su trabajo no llega,
Como prácticamente él solo viene a la uni para dictar el curso y de ahí zafa. Va a su trabajo, según dice él. Entonces prácticamente no, a veces cuando ve que no ha salido demasiado tarde y no llega, prácticamente va a avisar al delegado o a la coordinadora del departamento de ciencias que le avise en el aula que no va a venir, así que no, y prácticamente creo que a estas alturas van a ver que el único curso en la mañana por ahí es mate aplicada, entonces sí va a salir algo carito, pues, ¿no? O sea, levantarse tan temprano para que el profesor Fidel diga que lo cancela, pues, ¿no? Sí suele pasar mucho eso. Y aprovechar estos grupos, los puntos que va a dejar extra y ya, eso es todo. Para ponderar prácticamente es aprovechar bien esos trabajos. Y yo diría que sí vale la pena no eliminar la PC4, sobre todo si es que en las PCs escritas te fue mal en alguna, porque de ley, ese trabajo que te puede tomar algo de tiempo es mínimo un 14, entonces eso te puede subir en el promedio de prácticas, ¿no? Eso es todo por parte de Ecuador. Bueno, gente, yo llevé con teoría organizacional con Doris. No sé si alguien también llevó desarrollo personal. Yo no llevé desarrollo personal con Doris, pero fue mi primera vez acá. Y sí, es muy cierto que el profesor Doris mete incluso temas realmente, realmente de sistemas, digamos, como puede ser, a veces hace pequeñas exposiciones sobre modelos de sistema viable, o habla sobre Bertalanffy. Digamos que ella sí toma, digamos, todo lo que se supone que es el sílabus, ¿no? Porque creo que Rizabal incluso omite esas partes, y Rizabal prácticamente, un buen combo que me habían dicho es que hagan procesos y TOE con Rizabal ambos, porque ambos son lo mismo, ¿no? Pero yo no hice eso. Yo fui con Doris y pues ella sí deja puntos para las PCs y esos puntos son acumulables para, digamos, esta PC hiciste 20 PC1 y tenías 3 puntos, entonces esos 3 puntos van para la PC2. Y si sigues acumulando, puedes acumular así para todas las PCs. Para el parcial final no, ya no hay puntos, sí. Pero entonces sí se puede llegar a 20, digamos, las PCs. Incluso si la profesora está muy amable, creo que la PC3 vino sobre 25 y hizo 5 puntos extra. O sea, prácticamente Doris en PC sí puedes llegar a incluso a hacer 20-20. Tengo un amigo que logró el 20-20. En cuanto a las monografías, tengo entendido que la primera monografía con Doris cambia. En este caso, al menos en mi ciclo 24.1, fue sobre uso de tecnologías nuevas tecnologías que había sobre IA, tecnologías sostenibles, etcétera, ¿no? Entonces, no podría decir exactamente cómo hacer el trabajo primero, ¿no? Pero al menos va a tratar sobre, digamos, que tú tengas supuestamente un contacto. Digo supuestamente porque a veces puedes decir que no tengas un contacto, no conseguiste un contacto, ¿no? Un especialista en esa tecnología. Por ejemplo, si vas a hacer de IA, entonces consigue una entrevista con un especialista de IA. Obviamente vas a tener con tiempo para hacer esto hasta las posiciones antes del parcial y antes del final, ¿no? Venir con terno, ¿no? O formal, ¿no? Porque la profesora va a evaluar, incluso en el Univirtual de la profesora va a estar su cuadro de cuánto califica puntualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Y también la entrega de la monografía, puntual, todas esas cosas, y te va a dar puntos por eso. Y una recomendación ahí para ponderar las monografías es conseguir un especialista, porque por ejemplo mi grupo no consiguió especialistas y nos puso 15 o 14 o 16, y un grupo que sí consiguió un especialista, incluso la entrevista lo grabó y lo presentó a la profesora, le puso creo que 18, 19 en la monografía. Entonces sí, consigan eso. Y para la monografía 2, como ahí dicen en la PPT, la monografía 2 sí es algo que siempre se repite, no cambia ahí. La monografía 2 en este caso siempre consiste de todo lo aprendido en clase, de la teoría organizacional y del desarrollo organizacional y ambiente organizacional, todo es organizacional, de una empresa. Y si pueden, creo que sí hay planchas, no estoy seguro, pero sí, creo que sí hay planchas. Bueno, en ese caso, para la monografía 2 ya no vas a conseguir, digamos, un especialista, ¿no? Porque en ese caso sería bueno que, por ejemplo, si alguno de ustedes ha hecho
MSD con el doctor Glenn, sobre todo no Tino, porque Tino creo que no hay una empresa en sí, en general es un sistema para un sector, ¿no? Para abastecimiento, para producción, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien hizo MSD con Glenn, por ejemplo, lo que hizo mi grupo, nosotros fuimos a la empresa, ¿no? Y nos tomamos fotos, ¿no? Y todo. Entonces, puedes reutilizar eso para esta parte de acá, ¿no? Para que digas, mira, o sea, yo he ido a la empresa, yo consulté y, por ejemplo, yo vi cómo funciona, cómo es el ambiente laboral ahí y todo, ¿no? Y incluso esto también lo puedes duplicar porque en DVD, más adelante van a ver con el profesor Caballero, les va a pedir también una entrevista con alguien de la empresa, ¿no? Que van a hacer, eso lo contaré en DVD con el profesor Caballero. Entonces, ahí prácticamente vas a tener una entrevista y puedes reutilizar esa entrevista también para acá, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros sí lo hicimos para Monografía 2, las fotos fuimos a la empresa y también para la, ¿no? Si nunca contrataste esa empresa en MSD, entonces no, pues ya no puedes usar ese hat, ¿no? Pero bueno, entonces, si consigues a menos fotos o un video que tú has seguido a la empresa y una entrevista ya de ya, pues sí te pone alto. A nosotros nos puso 18 y unos amigos 19. También varía la nota por la exposición, ¿no? De cada uno, ¿no? Te va a poner alto la monografía. Eso creo que serían los tips para la monografía. Pero para el parcial y final diría que sí, el profesor sí se pone algo bravo porque puedes hacerle un cuadernillo, 2 cuadernillos y te puede poner 13 o 14. Y consejo para mí, no reclamen porque el profesor no le va a bajar puntos, simplemente no le va a aceptar. Aunque sientan que es injusto porque realmente ahí en las PCs en general y las evaluaciones, PCs, exámenes, realmente tienes que meterte mucho. Tienes que escribir un montón. O sea, si haces doble cuadernillo, haz doble cuadernillo. Escribe su testamento para que te considere nota, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil que te considere, digamos, algo alto, porque no, la profesora sí quiere que especifiques todo, cosas, el diseño, si puedes hacer una tabla, no hagas todo texto, haz una tabla, digamos, un cuadro por ejemplo, si vas a hablar teoría organizacional, de teoría moderna, con, no sé, teoría de... También hay textos, documentos en su PPT en su uni virtual, y ahí puedes leerlo también. Y entonces haz un cuadro comparativo, no sé, de sí, no, pero no hagas full texto, ¿no? Porque a la profesora tampoco le gusta eso. Entonces, esas son recomendaciones para sacar más nota en las evaluaciones, ¿no? Pero, básicamente, profesora Doris sí créeme que a mí me dolía la mano cada vez que salía del examen, porque era mucho lo que escribir. Y a veces incluso la profesora como es directora de industrial, a veces está un poco ocupada y a veces incluso, por ejemplo, en nuestro parcial y en el final, se pone que el horario es de 2 a 4, ¿no? Y se supone que las 2 horas son de examen, ¿no? La profesora vino creo que a las 3 y ahí comenzó el examen y nos dio solo 1 hora en el parcial y también en el final no, eso pasó en el parcial. Entonces, ahí aprovecho, pues, ¿no? Porque el profesor a veces puede estar un poco ocupada, pero eso sí, el profesor nunca cancela las clases, eso sí, nunca ha cancelado ninguna clase y siempre llega puntual, es lo que me sorprende, pero no sé qué le ha pasado, creo que porque siempre en los finales y en los parciales coincide la profesora a una charla, a una reunión con el decanato, con el departamento, ¿no? Bueno, eso sí no sé, ¿no? Pero, bueno, la profesora en sí, es muy faltable la clase, la comisión, gracias Rubio. En sí, es faltable su clase, normal, o sea, prácticamente nadie no exige que vayas a su clase, ¿no? Ahora, si tú quieres los puntos, ¿no? Por participación o por hacer alguna exposición, ¿no? De algún tema, porque la profesora va a sortear en el aula, a ver, tenemos esta lectura, ¿quién quiere hacer una exposición de esta lectura? Entonces, levanta la mano rápida, ¿no? Para que te ganes, ¿no? Eso sí, si tú te vas a comprometer a hacer una exposición, hazla, porque a veces hay chicos que decían que sí, y el día a la hora de la exposición no venían o llegaban tarde, y sí, el profesor se molesta un poco, ¿no? No, pues puede ser 10 minutos, así, corto. No, incluso al final cuando expones, ella ni siquiera te va a hacer preguntas. Ya está bien, expusiste, está bien, ¿no? Y puede haber que algunos alumnos no para preguntar a la hora. Alguien tiene una pregunta, y si algunos dicen no, ya, pues ya está, ya tienes tu punto, ¿no? Para las PCs. Entonces, normal.
Incluso yo tuve el problema porque no se molesta con tener cruces porque yo, por ejemplo, yo tuve cruce con la profesora Doris en la parte de teoría, entonces no, incluso es faltable la clase. En eso no se preocupen, ¿no? Y básicamente eso es todo. Y para las PCs, a veces, eso es lo último, creo que en la PC2 pasó que en sí ella dejó, digamos, los temas, digamos, de qué vas a avanzar, o a veces te dice en clase también qué temas va a venir para la PCP, ¿no? A veces da, digamos, sus fijas, ¿no? Y incluso, por ejemplo, a veces te va a decir, va a venir sobre esta lectura, así que chicos lean esta lectura, o va a venir de comparación de estas dos empresas. O bien lo dice en el aula, o bien lo cuelga en el uni virtual, el texto, ¿no? De esa empresa, ¿no? Unas horas antes o unos días antes. Entonces tienes que estar ahí atento, pues, ¿no? Porque si no revisas, prácticamente llegas a la PC y no sabes, no vas a sacar, no vas a leer todo eso, ¿no? En poco tiempo, pues, ¿no? Entonces solo tendrías que tener ese cuidado, pues, ¿no? Y prácticamente sí, es planchera la profesora. A veces saca preguntas que ya vienen estos PCs o parcial, y las vuelve a repetir, pero cambiando por ahí una pregunta, ¿no? O algo así. Y eso es todo por Doris. Hola, sí. La profesora Rizal, ¿no? También conocida como Rizacochi. ¿Le? Ya, bueno, algo así, de manera general que le puedo comentar sobre esta profesora es que llega tarde, sí. Una palabra con la que la pueden relacionar es que llega tarde siempre. Casi siempre, sí. Llega 2 horas tarde, hora y media tarde, 1 hora tarde, 3 horas tarde. Bueno, una vez llegó 3 horas casi. Sí, y lo malo dicen por ahí, llega tarde, pues, ¿no? No sé, creo que entre Doris y Rizal no hay una opción mala. Creo que las ambas opciones son buenas. Rizal viene tarde, promedio hora y media tarde, 2 horas, ¿no? Forma un buen equipo, ya que suele dejar bastantes trabajos grupales, la profesora Rizacochi. Y esos trabajos son notas bueno, a veces en clase, si quieres ya ponderar, aparte de tus notas de PC, te sube puntos, 2 puntos o 1 punto, por diversos trabajitos grupales. Así que si quieres ponderar, trata de ir a clase, porque te suma 2 puntos para tus PCs o 1 punto. ¿Qué más? Asiste a clases, claro, si quieres aprobar y ponderar, repasa su teoría. Para aprobar este curso es suficiente con... No es obligatorio ir a clase, solo quieres tener bastantes puntos. Bueno, obvio, tienes que asistir a algunas clases, ¿no? Pero no es necesario ir a todas las clases. Repasar la teoría de sus PPTs, que eso es lo que viene en las prácticas. Revisar planchitas, eso sí, entre cabeños hay bastantes planchitas, que son para marcar generalmente. Mitad para marcar y un caso sencillo, que de la teoría que hace en clase. De sus PPT, básicamente. Y las PPT, bueno, las para marcar son plancha, eso es lo que hacen sus prácticas, ¿no? Cumplir con la presentación requerida para las monografías. Eso sí, el detalle con esta profesora es que debes venir formal, no es obligatorio. Yo el ciclo pasado, bueno, mi equipo fue formal, yo no. Y normal, sin falta. Pero se recomienda informal, no sé por qué. Pero si van, vayan con ropa formal. Para ponderar, el equipo debe tener buena coordinación. La profesora asume que todos conocen el trabajo. Lo que se hizo el ciclo pasado es que de grupo, digamos que de 5, de 6, no me acuerdo bien, 2 salían a exponer o 3, creo, y la otra mitad respondía a las preguntas que la profesora planteaba. Y califica bien tus exposiciones generalmente, así presentes bueno, un trabajo no tan, no tan bueno, te pone tu 12, o si presentas algo decente, te pone tu 14, 15, 16. Pero califica bien, ¿no? Califica bien la profesora Rizal. Las PCs hay un buen porcentaje de número aprobado, normalmente 80, 70%, o 50 a veces. 40. Pero califica bien la profesora Rizal, te pone 14, 12. Ujú. Si no haces una buena PC, te pone tu 0,9. Califica bien. Busca monografías pasadas. Bueno, si deseas poner. Sí. ¿Qué hacer en sus clases? La profesora califica bien, o sea, dentro del pequeño porcentaje que hay de jalados, te pondrá tu 0,8, 0,9, pues, si es que has hecho un mal examen, una mala práctica. Pero califica bien, normalmente 14, 13, así. 15, 16.
Ya, el profesor da full teoría de sus PPTs, no lee sus PPTs, explica y no son tan aburridas sus clases. ¿No? Pide participación a veces, bla, bla. Habla de las eso sí, habla bastante sobre la importancia de las habilidades blandas en nuestro futuro profesional. También habla su experiencia en la empresa de minera que ha trabajado, y habla de las diversas empresas y las aplicaciones de la teoría que van hablando, ¿no? Sí, casos aplicativos pone. A veces pone videos para complementar, no suelen ser tan aburridas sus clases. A veces pregunta y trata de anotar las cosas que ella dice, porque a veces puede venir en los casos aplicativos que dejan sus PCs. Como les decía, las PCs son generalmente mitad por marcar y un caso. 10 puntos para marcar y un caso. Y se puede probar fácilmente. Ventajas, preguntas para marcar, la mitad. Duplica la nota. Duplica la nota. He escuchado algo de eso, pero no puedo dar muchos detalles. Solo necesita sus PPTs para el examen. Sí, necesita solamente sus PPTs para el examen. Tranquilamente se puede pasar con eso. Considera tu participación. Bueno, el ciclo pasado, como yo no asistía tanto tampoco, iba a la mitad, digamos, de la clase. No. Lo que sí consideraba eran los trabajos grupales, te subían puntitos. Desventajas, llega tarde, como les decía, 2 horas tarde, en promedio, hora y media. Si te ves traído, te puede preguntar eso si falta, si no sabe qué responder. A veces falta clase, pero lo comunique con el delegado. No le gusta que le falten a clase, bueno. Poco tiempo de examen, a veces sí, cuando llega tarde te da poco tiempo, 1 hora de repente. Se malea revisando el final. No tanto, pero sí hay un buen porcentaje de aprobados. Así que la profesora reserva de las fijas, si desean pasar tranquilo, sin asistir a clase. ¿No? Eso sería todo de reserva. Buena opción. Sí, ahí revisaba la fija. ¿Dónde se mira fija? Ese curso es tranquiteo, organizacional. Tranqui. Ah, Huarcaya. Acá sí es mi. Yo he sido delegado de Huarcaya, bueno, subdelegado. Y cómo me echa sobre esa profesora es bien. Es una chamba, ¿no? Toda una vez ser delegado, bueno, subdelegado de Huarcaya. Esa profesora, ya. Suficiente para probar. Yo mismo he puesto esta info, conseguir un buen equipo. Sí, sus clases de Huarcaya, su madre. Lo hacíamos en el laboratorio, que es el que está ahí, ¿de acuerdo? Y la gente de atrás se quedaba dormida en las fregadas. Los de adelante ahí cabeceando, pero teníamos que estar despiertos, si todo el mundo se dormía. Una vez creo que la mayoría estaba dormida y la profesora acabó la clase 1 hora antes, o media hora antes. Y la fregada, porque todos se me están durmiendo, mejor los mando ya para que almuercen. Una fregada, profe. Para probar, traten de conseguir un buen equipo, ya que las PCs suelen ser mitad individual y mitad trabajo grupal. Debes cumplir con todas las tareas que deja un montón de tareas la profesora, eso sí. Huarcaya se podría decir que no es tan fija como otros profes. Creo que es la peor opción de este curso de procesos. Deja bastantes tareas grupales, sobre todo. Cada semana me acuerdo que dejaba algo. Pitch indicadores, mapa de procesos, hagan esto. Eso sí, les recomiendo aprender cómo hacer un mapa de procesos desde el nivel 0 hasta el nivel 3. Ya lo van a entender en su momento. Traten de entender eso, ya que se repite en primera PC, segunda PC. Incluso hasta en el parcial les piden hacer un diagrama de proceso, creo que se llama, no me acuerdo. Van a elaborar varios mapas en el ciclo. Revisen planchas, porque sus preguntas, al menos las que son para marcar, suelen venir algunas planchas, algunas repetidas. Las de, bueno, como les decía, es mitad para marcar y mitad también es un caso. Eso suele venir sus PCs, los casos suelen ser grupales. O en el examen suele ser un caso que puede venir plancha también. Revisen planchas, eso sí, puede venir. Tanto los trabajos grupales como individuales, revisen planchas. Y pregunta cualquier duda que tenga, la profesora con gusto te va a responder. Eso sí, para ponderar, es muy difícil ponderar. La verdad, no creo que haya alguien ponderado como Arcaya, menos en el ciclo que estuvo, en el ciclo pasado. Pero puedes sacar tranquilamente un 13 si le metes empeño, 13. Difícil, ¿no? Sí se puede. 13, no sé. Eso sería ponderar como Arcaya, 13. De revisar material de los otros profes, sobre todo para el examen parcial y final, que vienen algunos temas que no enseña Huarcaya. Si quieres ponderar,
revisar, de repente te matriculas en el univirtual al salón de Rizábal o del otro profe que esté, descargas su material ahí y complementas, pues, porque la verdad, digamos que Borcaya no hace nada en clase porque no se le entiende mucho, habla despacito, no se le entiende, la mayoría que he llevado con Borcaya dice que no se le entiende, es una profesora que no se explica bien, no se le entiende, habla despacio, la verdad. Traten de estudiar de material de otros profes y sepan hacer un buen diagrama creo que se llama diagrama de proceso, no sé, del nivel 0 hasta el nivel 3, esa es la fija. ¿Qué hacer para sobrevivir como Arcaya? ¿Qué hace en sus clases? ¿Cómo enseña? La profesora no siempre llega puntual, suele llegar media hora tarde, o a veces sí llega, no sé. Incluso una vez faltó, suele llegar unos minutos tarde, deben conseguir un buen delegado porque a veces la profesora no se explica bien si ha dejado un trabajo para la próxima semana y a veces es complicado porque no se le escucha también, la gente está durmiendo y se les pasa. Y algunos grupos de repente no saben si ha dejado tal trabajo para este día. Deben tener bastante comunicación con el delegado o delegada que les toca. Traten de que sea un buen delegado responsable que asista a clase. Sí, la profesora deja bastante comunicados al delegado, les hace chamear bastante. Así que, ya, presenta su PPT, le explica, la gente se suele dormir porque habla despacio y no sé, no se le entiende bien. En sus prácticas y exámenes no siempre viene lo que enseña en clase. Traten de revisar material de otros profes. Eso es con Huarcayo. Ventajas, deja trabajos grupales para puntos extras en las PC. Como les decía, si quieren ponderar, bueno, no se puede ponderar. Si quieren aprobar traten de ir a clase y hacer los trabajos grupales que dejan. Bueno, no son tan entretenidos, pero fáciles, más. Las partes para marcar sus PC son plancha, eso sí, suelen venir plancha. El caso aplicativo no siempre. El caso para aplicar. Desventajas, califica muy bajo, eso sí, Huarcayo te pone 11, que es el promedio, creo. Me había preguntado a mis amigos, ¿cuánto has sacado? 11, 10, 09, 07, 12, ya, 12 poneras. Huarcayo califica bajísimo. No enseña lo que evalúa, eso sí. Pone casos de aplicación. Sí, no enseña mucho, confunde mucho, se equivoca en los conceptos, términos. Por eso les pido que, bueno, les recomiendo que estudien material de otros profes y si pueden, estudien por su cuenta. ¿Es estricta con la asistencia? No tanto, ¿ah? En el ciclo pasado no tanto, puedes llegar 2 horas tarde, normal, te dejan entrar. Bueno, eso era en virtual, dicen, pero en presencial no, puedes llegar tarde, normal, no dice nada. Siempre entrar a la hora 1 de la tarde, sí, es un poco tardona, sí, va 3 horas, a veces tiene reuniones la profesora, creo que trabaja en la universidad y se va a reuniones y los deja solos en el salón, haciendo un trabajo. Igual como que ahí se ve el tiempo. ¿Qué más? Deja mucha tarea. Sí, deja mucha tarea, gente. No, la fija no es Barcaya. Les va a llenar de trabajos. Y tienen que hacerlos para que no pierdan muchos puntos. Algunos no valen nada, sí, algunos no suben puntos ni bajan. Pero traten de cumplirlo, porque uno no sabe si va a valer puntos o no. Y así que, conclusión, Barcaya no es la fija. No. Califica bajísimo, gente. Van a sufrir bastante. Les deja bastantes trabajos. Y no se le entiende. Conclusión. Sí. Eso sería todo por mi parte. Pobre delegado de Huarcayo. Sí. No es la fija. Van a sufrir. Vale. ¿Qué tal, gente? Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre procesos de Rizabal. Yo llevé, no sé si el horario seguirá siendo el mismo, porque creo que es jueves de 6 a 10. Bueno, el único problema, por así decirlo, de Rizabal ahí es su horario, porque se cruza es un cruce total imposible, el matrícula no te va a dejar. Si es que, bueno, suponiendo que se mantuvo Sánchez, en realidad de 6 a 10 también, a ese mismo horario prácticamente. El horario no te va a dejar hacer ese cruce. Lo digo porque amigos que, digamos, no adelantamos realidad con Sánchez hace mucho tiempo, ¿no? No podían llevar Rizabal, ¿no? Por eso la mayoría, digamos, de mis amigos o conocidos, o bien se fueron con Huarcayo, o bien se fueron con Talaverano, ¿no? Ahora Talaverano creo que no va a enseñar, ¿no? No estoy seguro. Si enseña Talaverano, yo les recomendaría que sacrifiquen Rizabal y vayan con Talaverano. Pero, bueno, ya, regresando a Rizabal sí es prácticamente como dijo Pierre, ¿no? Deja unos trabajos. En sí, el aula éramos 40 y pico, pero en las clases no iba. Tampoco la profesora incentivaba a ir porque prácticamente llegaba tarde. A veces llegaba a las 7, 8.
a las 9. Llegamos demasiado tarde, no sé si seguirá con esa misma conducta, ¿no? O no, pero ella sí llega muy tarde. De duplicar nota, al menos en mi ciclo no pasó, pero lo que sí pasó, bueno, eso fue porque justamente en el ciclo 23-2 tengo entendido que sí llegó a duplicar notas porque no llegó, como ella misma llegaba tarde, no llegó incluso a tener, o sea, prácticamente no alcanzó a tiempo de enseñar todos los temas y hacer la PC4. Entonces lo que hizo fue en sí procesos en el sistema, digamos en Orce, tiene solo una nota de monografía, pero lo que hace al menos el profesor Rizabal, no sé si será así lo mismo los demás profesores, trabaja mono parte 1 y mono parte 2. La parte 1 es hasta antes del parcial y la parte 2 es después del parcial, ¿no? Hasta el final, ¿no? Una semana antes del parcial y del final se expone. Entonces lo que pasó en el 23-2, al menos lo que entendí, fue que ni siquiera expusieron, no, sí expusieron, entonces la exposición de la PS, de la mono 1, digamos, de la parte 1, lo puso como PC4 y la parte de mono de la PC, mono final, digamos, eso sí lo puso como nota mono. Pero si es un ciclo normal como en el mío, el último ciclo, va a promediar esas dos notas y esa va a ser la nota de mono en sí. Entonces, yo recomendaría que, bueno, en sí, si van a buscar planchas de Rizabal, si hay un montón de planchas incluso en internet, tengan cuidado por escoger algunas empresas que ya están, como ella misma lo dice, quemadas, o cada ciclo, como ella misma dice, cada ciclo que tengo las mismas empresas. Por ejemplo, ¿qué tipo de empresas? Bacus, recontra quemada. Ya se hizo otras empresas como San Fernando, creo, recontra quemada. Entonces, no hagan eso. A ver, Zafa, Vela, creo que a mí ya está quemadas, o Ripley. Intenten innovar en diferentes empresas, ¿no? En cuanto a las PCs, sí es accesible, se puede llegar a ponderar. No estoy seguro, pero tengan cuidado con la empresa porque incluso, bueno, si van a reutilizar eso, al menos díganle con tiempo que ya están o al menos invéntense una buena excusa, no sé, como que ya ha avanzado mucho con esta empresa, profesora, por favor, fue considerada, y el profesor va a decir, ya está bien, a ver si les atraca. Pero tengan cuidado nomás. Es mejor que escojan de una buena vez la empresa y decirle al profesor que ponen esa empresa. Si el profesor dice, ya, está bien, sigan, pues, ¿no? Si no, van a tener probablemente ahí problemas, pues, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto, las PCs es muy sencilla, el profesor en sí es lo que enseña, ¿no? En la clase. Y más que todo lo que comenta. Prácticamente el profesor es un podcast, porque prácticamente la PPT a veces incluso lo deja y ella misma habla de sus anécdotas, como de ella trabajó, seguramente le va a contar cuando ella es de la uni, ella es ingeniera industrial, y va a contar prácticamente sus anécdotas que tuvo su primera práctica, digamos, creo que dijo en las minas. Prácticamente eso se va a pasar en cuanto en las PCs, ¿no? Incluso si tienen suerte y si sus delegados es algo persistente, por temas de tiempo, creo más que todo, y sobre que éramos como 40 y pico alumnos en procesos de ciclo pasado, hizo la PC4 en Univirtual con claves, y creo que hay planchas de Univirtual de ingeniería de procesos de Rizabal por Chica Avenger. Sí hay planchas, porque me acuerdo que yo me guié también. Y bueno, pues Univirtual prácticamente es un banco de preguntas, y que pueden ahí aprovechar si viene repetida, pum, marcas, ¿no? Con tu celular vas a dar prácticamente el examen, ¿no? Y eso fue la PC4. Pero tengo entendido que eso fue porque éramos bastantes y el profesor se le iba el tiempo, porque como vuelvo a decir, ella no llega tarde, ¿no? Y se atrasaba un poco, ¿no? Pero al final sí cumple el temario, pero obviamente, incluso puede ser que haga recuperación el sábado. De hecho, nosotros tuvimos recuperación el sábado, pero sí nos llega a enseñar todos los temas. Y bueno, para ustedes en sí, bueno, para todos nosotros que somos sistemas, puede parecer un curso muy industrial, la verdad, porque habla más que todo sobre los procesos y, vaya, Verano o Rizabal eran ingenieros industriales, son ingenieros industriales, el único de sistemas es Huarcaya y no recomiendo ir con Huarcaya, deja muchos trabajos. La profesora también comentó, deja algunos trabajos al final de la clase y solo va a considerar los puntos porque se va a fijar en la asistencia, ¿no?
Entonces, si tú no has asistido y aunque tu grupo le ponga, ¿no?, el nombre, no te va a poner el punto extra en la PC. Esos puntos van para la PC, parcial final no va. Ahora, también tenía entendido que el final siempre es único, eso sí. Los 3 profesores, bueno, ahora van a ser 4, ¿no? Van a reunirse, van a dar su final, eso siempre ha sido así. El final siempre ha sido único y probablemente escojan o el sábado o en este ciclo que fue el viernes en la tarde, porque escogieron el horario del profesor Talagrán, porque supuestamente hace que daba menos cruces. Tengan cuidado por ahí que alguien haga que tenga una clase teórica o práctica quizás el viernes y pueda que haya esa dificultad, ¿no? Por eso justamente creo que o bueno, realmente varía cuando escoge, ¿no?, el horario, pero al menos el final siempre ha sido así. Ahora, lo que pasó en el último ciclo, que según lo que nos contó la profesora Rizabal, que es por los temas de la acreditación de ABET, les dijo que este curso debería tener examen único. Y así que también, obviamente por temas de horarios de los profesores, el parcial no puede ser único. Las PCs no pueden ser únicas, pero sí el parcial y el final. El final ya era único de por sí. Y incluso hay planchas de final único, bueno, donde pueden repasar y practicar, ¿no? Pero el parcial no. Entonces, el parcial antes era separado por cada profesor en su hora de práctica, ¿no? Pero en este caso sí lo hicieron único y otra vez se cogió en el horario del profesor Talagrán el viernes. No sé si vuelva a ser así, ¿no? Pero bueno, en sí el profesor es muy amable. No puede ser que si no te entretiene mucho estos temas que, como lo decía, son más de industrial, de procesos, ¿no? Puede ser que te parezca aburrido, ¿no? Pero si te interesa, entonces sí, es chévere la clase entonces. A veces sí. Sí, eso es cierto. A veces si le preguntas algo que, digamos, ella sí explicó en la clase claramente, puede ser que que responda un poco mal, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? O sea, mal, digamos, no al grado de decirte que es una lisura, no, pero eso no. Sino algo mal, ¿no? Diciéndote, "Oh, eso hicimos en clase, ¿por qué no viniste?" Sí, así, pues, ¿no? Y sí, llega casi siempre tarde, y al final el curso es único, parcial no, y 2 puntos extras, como vuelvo a decir, tienes que asistir a clases y tienes que asegurarte que ella te ponga en la asistencia, si no, no te va a contar ese punto extra para las PCs. Son pequeños trabajos y creo que los trabajos también, esos pequeños trabajos, actividades para PCs, también hay plancha. Entonces ahí busquen por ahí si hay plancha, porque yo tengo entendido que sí hay plancha. Que bueno, yo no encontré, pero yo sé que sí hay plancha por ahí, por internet sobre todo. Incluso ella misma dijo, eso sí, si van a planchar, no copien exactamente igual, porque creo que una vez en la clase dijo, mira, este grupo mandó este trabajo, y yo busqué en internet y salió exactamente ese trabajo, entonces no le voy a considerar nada del punto extra. Así que tengan cuidado, ¿no? Sí, eso plancha es para guiarse, no para que copien exactamente igual. Porque el profesor sí sabe que muchas de las planchas de los trabajos, tanto de la monografía como de los trabajos extras, están en Univirtual, perdón, están en la página, ¿no? En internet en general, ¿no? Pero para probar simplemente estudiar para las PPTs y ya, nada más. Y, sí, por casualidad, por favor, ir haciendo la monografía, no dejarla al último minuto, para así cada semana, cuando ella llegue al final de la clase o antes que inicie la clase, preguntarle tus dudas que tengas sobre la elaboración del trabajo. Si le parece bien la empresa, que si está bien, o esa empresa no pueden, etcétera, etcétera. Y ella te va a dar retroalimentación para así el día del examen final pueda responder de mejor manera, ¿no? También ella te va a asegurar en las exposiciones de las monografías en sí, tienes que hacer también una PPT, ¿no? Pero va a decir, pueden exponer hasta 2 alumnos. O sea, tu grupo, que puede ser 5 o 6, va a variar dependiendo cuántos alumnos sean, ¿no? En el aula. 2 van a exponer ya, digamos, 2 o 1 si quieren, la PPT. Después de eso, al resto de los alumnos le va a hacer preguntas sobre la PPT y de la monografía. Por ejemplo, y bueno, según ella, es para ver si es que realmente todos han trabajado. Y de acuerdo a eso también va el puntaje de la nota, ¿no? Obviamente Rizabal también venía formal, con terno y todo. Entonces, por ejemplo,
una de las formas que se puede ella darse cuenta muy fácilmente que alguien quien ha trabajado o no es, por ejemplo, en la parte de la monografía, colocar las conclusiones. Y te va a preguntar, ¿cuáles son las conclusiones? Esa es una de las fijas de la profesora. Y obviamente si tú has trabajado en el trabajo tienes que saber las conclusiones, pues, ¿no? Pero si no sabes, entonces ahí se da cuenta que no has trabajado realmente, pues, ¿no? Pero dentro de lo que cabe el curso es muy sencillo, o sea, no, casi nadie jala, a menos con Rezabal, no sé con los demás profesores, pero con Rezabal casi nadie jala. Creo que en el ciclo pasado, como la profesora mismo dijo, solo había un pata que jaló, y jaló básicamente porque no fue el final, y el final vale doble, así que obviamente es muy difícil aprobar con eso, pues, ¿no? No sé si el pata fue el Susti, pero al final, no sé ningún dato sobre Susti, pero creo que Susti sí es separado, porque los profesores al final preguntaron si alguien iba a ir a Susti. Incluso tengo entendido que Huarcaya hizo Susti separada, entonces no estoy seguro, pero sí, lo único que sé de Susti es que no es único. Eso sí, nunca ha sido único el sustitutorio. Y sí, prácticamente es planchera. Sí, es planchera porque te aplica algunas veces sus PCs y de la clase, ¿no? Y ya, eso es todo. Listo, gracias, Grijalva. Muchachos, compañeros de sistemas, pasa algo con el profesor Julio Talaverano. Tengo entendido que es la fija. Acá pueden leer todo lo que se ha completado un compañero anteriormente. Pasa que en la carga horaria aparece como vacío su nombre. No está el nombre del profesor y según lo que me han contado no va a enseñar. Esto aparece en la última carga horaria. Lo que no está confirmado es si va a venir un nuevo profe y va a tener 2 secciones, o si una sección se va a eliminar y solamente va a existir una. Pero bueno, parece que el horario va a ser el mismo, viernes de 6 a 10 de la noche. Si regresa el profesor Talaverano, déjenme decirles que es la fija total. Eso es lo que me han contado. 100%, casi 100% aprobados, tanto en parcial como en final. Y bueno, exámenes plancha, y entiendo que es un profesor muy tranquilo y muy pegado al alumno. Bueno, no hay mucho más que agregar aquí, la verdad. Ojalá se solucione rápido, porque todavía no hay una carga horaria aprobada y mañana es la matrícula, no hay ningún profe ahí. Igual todo se va a comunicar mediante avisos. Bueno, último curso. Diseño de base de datos. Una pregunta. ¿Ha ocurrido un inconveniente con el ponente que iba a hablar de Tino? ¿Alguno ha llevado con Tino en diseño de base de datos? Que seca en la reunión de algún ciclo superior. Si no, normal. A ver. No, que haya llevado solamente. Que haya llevado. Bueno, igual el ponente que había... Sí, Leonardo me escribió, pero ahorita me comentó que ya tiene una cita médica y por eso me dio la posibilidad de mandar un audio después para explicar. Si consiguen uno ahorita, chévere. En tal caso, vamos a pasar primero a Caballero, el profesor, ojalá salvador de varios de los que están escuchando la reunión. Y para ello voy a llamar de nuevo a Grijalva. Ya, claro. Sí, prácticamente creo que la mayoría va a querer ir con Caballero porque, obvio, ¿no? Creo que todo el mundo quiere evitar a Tino. Es la opción no Tino, en DVD en ese caso. Prácticamente es lo mismo caso que en MSD con Gren. Y el profesor incluso es consciente. Bueno, el profesor sí es consciente de, digamos, al momento que llegan al curso, incluso les pregunta cómo sus conocimientos, ¿no? Si algún lenguaje domina. El profesor sí es chévere. Como es clásico en la uni, el profesor Caballero es ingeniero de sistemas de la facultad, ha salido de acá. Entonces, incluso después de dar algunos tips sobre si es que alguno está interesado en, digamos, no trabajar o practicar en ramas como de desarrollo web, ¿no? O base de datos, ¿no? El profesor incluso les da tip. Pues, bueno, entonces, el profesor en sí, digamos, podría definir el curso, al menos con Caballero, porque tengo entendido que con el profesor Tino haces una cosa completamente distinta, porque el profesor Caballero, digamos,
es más actualizado, digamos, a lo de ahora, ¿no? Por ejemplo, algo fijo para un desarrollador web, el uso de GitHub, ¿no? De los repositorios. Seguro que alguien que ya llevó con Coronel ya maneja muy bien un GitHub, ¿no? Entonces, o Git, ¿no? Para subir datos, ¿no? Entonces, el profesor le va a pedir al grupo crear un repositorio de Git donde ahí él pueda ver, digamos, los avances del trabajo, ¿no? Y prácticamente todo el trabajo lo vas a hacer en ese Git, en el GitHub, en ese repositorio. Todo, y digamos, el profesor en sí divide solamente el grupo en 6, pero dependerá de cuántos alumnos son, pues, ¿no? Incluso el profesor, como dice, es consciente que algunos llegan con Gren, digamos, ¿no? Con el profesor, que su método es una empresa en sí, y otros vienen con Tino, ¿no? Que es en sí, trabajan un sistema, ¿no? Como sistema de transporte o sistema de producción, ¿no? Un campo. Entonces, en general, el profesor sabe que algunos vienen así, entonces sí les recomienda que consigan una empresa. De hecho, no, les dice que consigan una empresa y van a tener que conseguir una empresa, y lo primero que va a hacer evaluaciones partes por partes, ¿no? Primero, creo que la primera parte es, incluso él va a mandar un documento, incluso él lo va a mandar por una página, no sabía cómo decir, una aplicación o una página web, una red social que, no me acordé, Slack. Bueno, al menos así trabajó el ciclo pasado. O sea, según para él, es como un Discord, pero más formal, mejor dicho. Y sí, es como un Discord, pero más formal, ¿no? Entonces ahí él prácticamente va a tener la comunicación directa con él y los demás con ustedes, ¿no? Con los estudiantes. Ahora bien, el profesor, tuvimos un pequeño inconveniente el ciclo pasado, y en sus palabras del profesor, todo lo que podía salir mal el ciclo pasado salió mal. En sus palabras del profesor, que, por ejemplo, en primer lugar, la mayoría del aula tenía cruce, y teníamos cruce sobre todo por IO1 con Oporto, aunque creo que ese cruce ya se arregló, porque Oporto creo que cambió su horario, no estoy seguro, pero bueno, entonces, si van a tener cruce con el profesor Caballero, no, o sea, normal, pueden tener cruce. Ahora, el problema es que a veces hace algunos tipos de evaluaciones, y, bueno, eso quiero llegar más adelante. Entonces, lo que sigue contando, el problema en sí general fue que nosotros nos dio el laboratorio D, y si alguien no sabe cuál es el laboratorio D, es el laboratorio donde las máquinas tienen Windows XP, o Windows, creo que 7 o X, no, 7 no, XP o Vista. Entonces, obviamente es muy difícil trabajar así, pues, ¿no? Incluso en ese laboratorio ni siquiera el profesor no hay una computadora de profesor. El profesor Caballero tenía que traer su laptop y su propio conector con el proyector para... Bueno, no sé si hay cruce ahorita o no, pero al menos yo les digo que... Entonces, esto voy a llegar a ese punto. Entonces, al final contemplamos muchas opciones como cambiar horario o mover el horario a otro, ¿no? O cambiar el laboratorio, pero ese horario no podía. Al final fue tanta mala coordinación de parte de, digamos, diría yo, del tercio, ¿no? Y no nos dio facilidades para el curso, y al final tuvimos que mudarnos a un aula normal. Porque aparte de eso, que las computadoras sean XP, en el aula éramos 37, 38 alumnos, y el laboratorio tenía capacidad de 27, 25 no mucho. Entonces, no, obviamente todos, incluso ni siquiera podíamos un alumno tener una PC propia. Entonces, para que vean el grado de, digamos, dificultad que tuvimos. Entonces, prácticamente lo que tuvimos que hacer es mudarnos a una aula normal, y en esa aula normal procurar que todos los que puedan traigan laptop, ¿no? O al menos del grupo uno traiga laptop. Así que sí, no sé si ya hayan arreglado eso. Ojalá que ya les hayan dado, sobre todo el labo O, porque es el único que tiene con capacidad grande, ¿no? Porque es normal, porque nadie quiere llevar continuo, pues, ¿no? Entonces, la mayoría va a querer a fuerza, incluso 30, si son 40, caballero, todos 40, sí. Creo que la mayoría, si todo el mundo pudiera llevar con caballero y no continuo, todo el mundo lo haría, ¿no? Creo. O no sé si por ahí alguno quisiera llevar continuo, no lo sé. Entonces, de por sí incluso el aula va a haber bastantes, entonces, de por sí ahorita les digo que sí, va a haber un montón.
Entonces, ojalá que sí les haya dado el agua. Entonces, esa es la primera dificultad. La segunda dificultad, que justamente, como creo que Rubio me acaba de decir, que tiene cruce. Entonces, obviamente, al escoger el delegado, el profesor va a escoger un delegado, pues, ¿no? Primero puso, de preferencia, el delegado no tenga cruce, pues, ¿no? Que esté acá en el aula las 4 horas, pues, ¿no? Y nadie que no quería ser delegado, nadie que quería ser delegado no tenía cruce, todos teníamos cruce. Entonces prácticamente nuestro delegado también tuvo cruce. Y eso sería otra dificultad en la parte de